Hoy no te traigo el típico tutorial de TradingView donde te enseñan dos botones, tres líneas y un triángulo y al final te hacen pensar que ya estás listo para gestionar un portafolio millonario. Hoy vamos a hacerlo bien porque TradingView tiene un montón de herramientas, pero el problema es que nadie te las explica como debe ser y al final terminas oprimiendo botones al azar y esperando que algo funcione. En este tutorial, a diferencia de otros, vamos a cubrir todas las herramientas. Sí, todas. Cada sección, cada herramienta, cada rincón de la plataforma que ni sabías que existía. Y no para pintar triangulitos de colores en tu pantalla, sino para aprender a identificar estructura real del mercado. Y al final, después de toda la teoría, te llevo a la práctica. Vamos a hacer juntos dos análisis. Uno de una acción de una empresa bien popular con herramientas e indicadores de mercado de forma profesional. Y luego veremos un macro conteo de ondas de Elliott para Bitcoin completamente desde cero. Y así, al final, saldrás de aquí utilizando TradingView como todo un profesional. Presta atención, no te saltes ni un segundo porque este vídeo es el único tutorial de TradingView que necesitas. Te lo prometo. Así que, botella de agua, suero intravenoso, lo que necesites para estar cómodo y si de verdad estás listo para aprender y tomarte esto en serio, empezamos. Solo una cosita más. Editor, bájame la música. Un poquito de zoom. Tú y yo vamos a hacer un pacto, un trato entre dos adultos funcionales. Mi parte, darte un tutorial serio, completo y sin hacerte perder tiempo. Tu parte, cuando sientas que aprendiste algo que no sabías, le das like al vídeo. Ahora no, que todavía no te he enseñado nada. Cuando lo sientas, le das like al vídeo. ¿Trato hecho? Venga, vamos a la pantalla. El material de este tutorial es meramente con fines educativos y no constituye en absoluto consejo fiscal, financiero o de inversión. Las inversiones en cualquier activo conllevan el riesgo de pérdida parcial o total del capital, por lo que es responsabilidad de cada espectador hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones de inversión. Varias de las herramientas mostradas en este tutorial son utilizadas con fines ilustrativos y no necesariamente capturan la complejidad de su aplicación profesional en el mercado. Los ejemplos y análisis de activos presentados son únicamente demostrativos y no representan recomendaciones de compra o venta. El autor de este contenido no se hace responsable por el mal uso de la plataforma ni por las pérdidas de capital que puedan derivarse de la aplicación de las herramientas y conceptos aquí mostrados. Bien, lo primero vamos a crear una cuenta. Si tú ya tienes una cuenta creada y quieres ir directo a aprender a cómo utilizar TradingView, puedes usar los capítulos de este vídeo para ir directo a la sección que te interesa. Si por otro lado eres completamente nuevo, pues quédate conmigo. Es importante mencionar que puedes utilizar TradingView sin tener una cuenta creada, pero no te lo recomiendo, número uno, porque la configuración que vas a aprender aquí la vas a tener que aplicar cada vez que quieras utilizar la plataforma. Además, y bien importante, si creas una cuenta con mi link de referido, que te lo dejo en la sección de descripción de este vídeo, vas a obtener un bonus de bienvenida como el actual, donde pues te van a descontar $15 si decides adquirir alguna de las versiones de pago de TradingView. Y te preguntarás, ¿tengo que pagar para utilizar TradingView? ¿No hay una versión gratuita? Y si es así, ¿es suficiente? Sí, por supuesto, hay una versión gratis. Es más, este tutorial lo he enfocado para que te puedas desenvolver usando solo la versión gratuita. La versión de pago, que es la que yo uso, te dan opciones más avanzadas, pero pueden llegar a ser bastante costosas. Además que te recomiendo comprar las membresías en fechas especiales donde ellos te dan descuentos. Así que bueno, para crear una cuenta y puedas empezar conmigo a configurar TradingView, ve a la sección de descripción de este vídeo, le das clic a este enlace. Si te aparece en inglés, no te preocupes, simplemente cierras aquí un momentito, le das aquí a este icono, seleccionas español y ya está. Aquí le das a este botón para reclamar el descuento de los $15, que no te preocupes, los puedes reclamar más adelante. Ahora vamos a utilizar la versión gratuita, pero es importante que hagas esto para asegurarte que recibes tu bonus. Aquí te registras con tu correo electrónico, creas una contraseña y le das aquí a crear cuenta. Vas a tu correo electrónico donde te enviarán un link para verificar tu cuenta. Esto a veces puede que se tarde bastante, pero al final llega y luego le das simplemente aquí a activar cuenta. Creas un nombre de usuario, aceptas los términos y condiciones y luego aquí te van a presentar las diferentes licencias que tienen al momento de grabar este vídeo, desde 12,95 € de la versión Essential hasta los 199,95 de la versión Ultimate, que la verdad me parece demasiado. Como te digo, primero mira este tutorial, mira lo que puedes hacer con la versión gratuita, que la verdad no está nada mal, y si luego quieres ir un poco más pro, pues puedes adquirir alguna de estas licencias más adelante. Por defecto ya tienes activada la versión gratuita, así que si no quieres por ahora comprar ninguna licencia, pues vamos entonces a tu cuenta dándole aquí a tu perfil. Aquí pues no vamos a gastar mucho tiempo. Aquí tienes lo típico de la pantalla de perfil para poner tu foto, contraseña. Puedes ver aquí la licencia que tienes activa. Aquí, como ves, tienes la versión básica, que es gratis para siempre, y donde dice aquí ampliar es donde puedes luego comprar la licencia que quieras. Aquí quizás es lo más importante, no te saltes este paso. Aquí vas a declarar el tipo de usuario que eres tú para que te cobren lo que te tienen que cobrar y no tengas problema con el tipo de licencia más adelante si decides comprar una. Un paso
todo muy simple, por favor, no te lo saltes, solo le das aquí, le das un vistazo a esto, pero pues básicamente es para declarar si eres una persona particular o una empresa. Me imagino que la mayoría de nosotros nos corresponde la opción de suscriptor no profesional, así que seleccionamos esta opción y le damos a confirmar. TradingView es quizás la plataforma más completa de análisis de activo que hay y la verdad que es una plataforma con muchísimos apartados, ya no solo el gráfico, sino otras opciones que tenemos a disposición, unas quizás más relevantes para ti que otras. Lo que quiero decir es que tienes aquí un montón de secciones por explorar que miraremos juntos, y si al final te queda alguna duda, pues déjame un comentario, escríbeme a mi Instagram y lo miramos juntos. Que sepas también que puedes utilizar TradingView desde tu navegador, como lo estamos haciendo ahora, o también mediante la aplicación para tu móvil o para tu computador. La aplicación móvil, aunque la tengo instalada, la verdad no la uso mucho, es un poco complicado, se ve todo muy pequeño y utilizar gráficos o los indicadores es un poco difícil. Quizás en una tablet pues funciona mejor. Yo personalmente uso la aplicación para el computador. Aquí está mi cuenta con el logo del canal, que como ves es la versión premium de TradingView. Esta cuenta la voy a usar para mostrarte cosas que no se pueden hacer con la versión gratis, pero para la mayor parte de este tutorial voy a estar usando la versión gratis desde el navegador. Supongo que esto es lo que querías ver. Intenté llegar a este punto muchísimo más rápido, pero de verdad que esta plataforma es gigante. Pero bueno, ya estamos aquí. El gráfico de velas, esto es lo que ya solo con verlo seguro nos sentimos más profesionales, y seguro con todo lo que vas a aprender aquí en este tutorial vas a terminar siéndolo. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es todo esto? Vamos a darle un tour a toda esta pantalla, que sin duda es la más importante de TradingView, para que entiendas qué son todos estos iconos y todas estas funcionalidades que tenemos aquí a disposición. Primero, aquí en la parte de arriba a la izquierda vas a tener acceso a tu cuenta, y desde aquí acceso directo a varias funcionalidades, como la de cambiar el fondo al fondo negro, que personalmente me gusta más y además se ve más pro. Simplemente le damos aquí a modo oscuro. Esto ya pues es cuestión de gustos, pero como ves el fondo oscuro, pues vamos a tener un mejor contraste de colores y vamos a poder ver las cosas pues muchísimo más claras. Desde aquí también vas a poder acceder a un listado de todos los atajos o digamos trucos que puedes acceder mediante el teclado. Esto es bien interesante, ya que a medida que te vas volviendo más suelto con la plataforma vas a querer hacer las cosas más rápido, y aquí seguro que encuentras atajos de teclado que te van a ayudar a eso, y como vemos aquí tenemos un montón de estos atajos. Bien, volviendo aquí al gráfico, lo que vemos aquí es lo que la aplicación va a cargar por defecto y va influido en función del país en el que estés. Aquí por ejemplo vemos que tenemos cargado el gráfico del Banco Santander. Ahora, ¿cómo cambiamos a otro activo, a otra acción, a otra criptomoneda? Bien fácil, la podemos buscar desde esta barra de búsqueda, que aquí ya la aplicación nos presenta la información dividida por categorías. Aquí tenemos todos los activos, o podemos cambiar a acciones, fondos, forex, criptomonedas, etcétera. Ahora, ¿por qué está esto en categorías? Porque si, por ejemplo, buscamos aquí Apple, esperando encontrar la acción de la compañía Apple, pues vemos que nos da un montón de resultados de cosas que quizás nos parezca un poco raro que estén asociadas a Apple, pero lo que sucede es que Apple no solo tiene acciones, aquí vemos que tienen futuros, swaps, hay criptos que tienen la palabra Apple u otras empresas que también tienen el nombre parecido. Entonces, para no confundir las cosas, pues podemos seleccionar aquí la categoría de acción, y lo que nos va a mostrar son solo las acciones relacionadas a nuestra búsqueda, en este caso Apple. Ahora, una vez más, ¿por qué vemos tantas acciones de Apple? Lo que sucede es que la plataforma nos va a mostrar todas las acciones de Apple que hay disponibles en todo el mundo. ¿A qué me refiero? Pues que por cada bolsa de valores que tenga disponible la acción de Apple, TradingView nos va a mostrar una acción. Como vemos aquí, la más importante es la que está listada en la bolsa de Nasdaq de los Estados Unidos, y el ticker es AAPL, pero luego vemos aquí que la bolsa de Milán también la tiene listada, y allí el ticker es el ID, la identificación de una acción en el mercado mundial de valores, y vemos que el ticker de Apple en la bolsa de Milán es 1AAPL, y pues así sucesivamente en otras bolsas del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Pues seguramente estas acciones estén listadas en una moneda diferente. Eso en cuanto a las acciones. Si buscamos, por ejemplo, una moneda, por ejemplo Bitcoin, para la cual el ticker o el indicativo es BTC, y vamos a la categoría de cripto, vamos a ver todos los gráficos que tenemos disponibles de Bitcoin, y vemos aquí que tenemos acceso a datos de Bitcoin provenientes de Bitstamp, de Coinbase, de Binance y así sucesivamente. Pero bueno, volvamos aquí a Apple, vamos a acciones, seleccionamos la opción de Nasdaq, que es la más importante, y aquí ya tenemos el gráfico de Apple de Nasdaq. Ahora, prepárate, porque a partir de ahora es donde empieza lo interesante. Vamos a destripar esta aplicación, que como ves tiene un montón, pero un montón de cosas. Vamos a entrar de lleno con todo lo relacionado al gráfico y las herramientas que tenemos a disposición, que son todas estas secciones de aquí de la izquierda, porque cada uno de estos iconos no es una herramienta, es una sección de herramientas con herramientas dentro, así que vamos a empezar con ellas. Oye, y el resto de secciones te las voy a mostrar más adelante, que las vas a necesitar cuando empieces a hacer análisis más completos, pero por ahora vamos a enfocarnos en el gráfico y en las herramientas. Ahora, primero que todo, si el gráfico lo ves así un poco medio feo, así como que no está muy cuadrado o súper esparcido, lo puedes resetear para que se vea de forma normal si le das clic derecho y a restablecer visualización del gráfico.
Bien, tenemos aquí el gráfico de Apple, de la acción de Apple, y lo que estamos viendo son los movimientos de precio que son relativos a un intervalo de tiempo que puede ir desde tan pequeño como un segundo hasta un mes. ¿Cómo sabemos qué intervalo tenemos actualmente? Aquí podemos ver que está puesta una D y eso quiere decir que lo que estamos viendo es el gráfico diario de Apple. Cada movimiento representa un día. ¿A qué me refiero con movimiento? A cada una de estas barritas llamadas velas. Quizás has escuchado gráfico de velas. Bueno, pues se refieren a estas barras que tienen pues estas mechas como si fueran unas velas. Actualmente tenemos cargado el gráfico diario y por lo tanto cada vela representa un día. Por ejemplo, esta barra en concreto representa el miércoles 6 de agosto del 2025, la siguiente el 7 de agosto y así sucesivamente. Ahora, ¿qué quieren decir los colores? Tu colega con experiencia seguro que esto ya te lo sabes, te felicito, bien por ti, pero esta información va dirigida a ti, amigo o amiga que estás empezando con TradingView desde cero, así que atentos a esto. ¿Qué quieren decir los colores? Una barra verde quiere decir que en ese intervalo de tiempo, en este caso un día, el precio subió. Una barra roja quiere decir que el precio bajó. Por ejemplo, vamos aquí a hacer un poco de zoom para que veas mejor las velas y entiendas los colores y por qué le dicen velas. Mira, por ejemplo, esta de aquí que clavado parece una vela. ¿Qué significado tienen estas lineecitas? Lo que vendría a ser la mecha de la vela. Vamos a enfocarnos en esta roja de aquí que tiene tanto mecha arriba como abajo. Primero que todo, la base de la vela. La base quiere decir el precio con el que abrió esta temporalidad, en este caso un día. Por ejemplo, aquí Apple el 1 de agosto del 2025 abrió el día con un precio de 202,43, que lo tenemos aquí en la derecha. Ahora, durante el día el precio por efecto de la oferta y la demanda pues va cambiando, fluctúa, es decir, sube y baja. El precio no se queda estático durante todo el día, de hecho cambia incluso cada segundo. Entonces vemos que la base de la vela es el precio con el que abrió esa franja de tiempo, en este caso un día, y a medida que pasa el tiempo y el precio cambia, pues se va formando la vela. Si vemos la mecha de arriba, eso quiere decir que durante la franja de tiempo en concreto, es decir, un día, el precio llegó a subir hasta los 213,52 y de la misma forma la mecha de abajo quiere decir que el precio durante esta franja de tiempo llegó a bajar hasta los $201,27. Es decir, aunque abrió el día a los 202,43, el precio llegó a bajar hasta los $201,27. Ok, y entonces, ¿qué quiere decir la parte de arriba? Esto nos va a marcar el precio con el que cerró el activo esa franja de tiempo. Como estamos en una temporalidad de un día, pues quiere decir que ese día, el 1 de agosto del 2025, cuando cerraron la bolsa de valores, el precio de Apple cerró a los 210,87. Así que bueno, para resumir, la base y el tope representan el precio de cuando abre y de cuando cierra, y la mecha de arriba y la de abajo son los precios mínimos y máximos a los que llegó durante esa franja de tiempo. Ahora, una vez más, restablecemos el gráfico con clic derecho y restablecer gráfico. Ahora, ¿cómo cambiamos la temporalidad? Desde este menú de aquí, que como vemos, pues ahora tenemos seleccionado el gráfico diario, pero tenemos a disposición todas estas temporalidades. Por ejemplo, vamos a seleccionar el de 4 horas, que es bastante usado por los analistas. Como ves, el gráfico cambió un poco. ¿Por qué? Porque ahora cada vela, en vez de representar un día, representa 4 horas. Imagínate que dentro de una vela de un día hay velas más pequeñitas, por ejemplo, de 4 horas. Mira, para que quede más claro, vamos a seleccionar de nuevo el gráfico diario y vamos a enfocarnos en esta fecha, el martes 20 de enero del 2026. Vemos una vela roja, el precio de ese día bajó en relación al día anterior, pero si queremos saber qué pasó durante ese día, porque como vemos el precio se movió todo esto, si queremos, digamos, ver las velas pequeñas de dentro, pues podemos cambiar aquí a la temporalidad de, por ejemplo, una hora. Pues vemos que para ese mismo día, en vez de tener una vela, pues vamos a tener muchas más, la del 20 de enero a las 3:30 de la tarde, la de las 5:30, la de las 6:30 y así hasta que cerró el día. Así que esta es, digamos, la representación más granular de lo que pasó ese día. En vez de ver solo una vela, pues vamos a ver más velas que en este caso van a representar una hora. Ahora, si seleccionamos una temporalidad más baja, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar la de un minuto, pues ahora vamos a ver muchísimas más velas por esa franja horaria, porque cada vela, en vez de representar una hora o un día, va a representar en este caso un minuto. Ahora, primera limitación de la versión gratis, que quizás no sea muy importante para ti, y es que no podemos seleccionar temporalidades muy pequeñas como la de un segundo, que como vemos aquí en mi cuenta de TradingView, que es una cuenta con licencia premium, sí podemos seleccionar esta temporalidad y vamos a ver el precio actualizándose segundo a segundo. Para este ejemplo, estamos viendo aquí el gráfico de la criptomoneda Sol de Solana. Volvemos aquí a nuestra cuenta gratis de TradingView y bueno, pues esto es lo relacionado al tema de las velas y las temporalidades de los gráficos, que como vemos TradingView muy completo, nos da muchas opciones en cuanto a velas. En este menú de acá pues podemos cambiar el tipo de velas a todas estas que tenemos aquí, velas huecas con indicadores en forma de área u otras opciones. Ahora, ¿necesitas todo esto? En mi opinión, el 90 de los casos no. Esto es cuando ya eres más avanzado y necesitas unas velas
velas o un gráfico en concreto. Yo personalmente solo con tener las velas llenas rojas y verdes con su mecha para mí ya es suficiente. Si nos movemos al menú de al lado vamos a tener acceso a todos los indicadores que nos proporciona la aplicación de TradingView. Esto es súper importante, una de las cosas más importantes que debes aprender para hacer tus análisis. ¿Qué son los indicadores y para qué sirven? Como te lo dije en la intro, estos los vamos a ver al final en tu graduación de este tutorial completo de TradingView, donde haremos dos análisis completos con estos indicadores, así que no te vayas que te lo pierdes. Luego tenemos la sección de alertas, que no se deben confundir con la sección de notificaciones. ¿Para qué sirve esto? Como obviamente no podemos estar enfrente de la pantalla 24 horas del día para ver si el precio llega a un punto que nosotros esperamos, lo que podemos hacer aquí es decirle a TradingView que nos mande una notificación para cuando eso que queremos que suceda, pues suceda. Por ejemplo, yo quiero recibir una notificación cuando el precio de Apple llegue, digamos, a los $240. Creando esta alerta, la aplicación me va a notificar si esta condición se cumple y así tomar acción como abrir una operación o cerrarla si veo que está cayendo mucho. ¿Cómo nos notifica? Aquí lo podemos seleccionar mediante una notificación normal de la aplicación o, por ejemplo, a nuestro correo electrónico. La siguiente sección que tenemos en la parte superior es súper importante. Ya sé que pareciera que todas son muy importantes, pero de verdad esta es una de las cosas que más me gusta de TradingView porque nos ayuda mucho con nuestro aprendizaje y para poner en práctica nuestras estrategias. Esta es la función de replay o reproducción, la cual desafortunadamente no está en la versión gratuita, pero te la quiero mostrar porque de verdad que te va a ayudar muchísimo. Así que vamos aquí a mi cuenta premium, buscamos rápidamente Apple, seleccionamos la temporalidad de un día y seleccionamos la función de reproducción. Mi cuenta está aquí en inglés, así que aparece como replay y vamos a ir al pasado del precio de Apple. Vamos a cortar, por ejemplo, aquí en el lunes 7 de abril del año pasado y como vemos la aplicación pues nos borra todo lo que pasó después de esa fecha. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Si le damos aquí abajo a play, vamos a ver en cámara rápida todos los movimientos del precio de Apple desde esa fecha. ¿Y para qué? Vamos a darle aquí a pausa y vamos a suponer que tú hiciste, digamos, un análisis donde piensas que el precio de Apple debería subir. Por ejemplo, ponemos aquí esta línea de soporte y según tu análisis el precio debería llegar hasta esta zona. Luego le damos aquí a play y vamos a ver cómo el precio sigue sus movimientos en cámara rápida y puedes testear si tu hipótesis o tu estrategia era correcta o no. Quizás tú abriste una posición en este punto de aquí abajo y tu estrategia es planear una salida en esta zona y vemos aquí cómo el precio sí llegó a esta zona. Aquí perfectamente puedes cerrar la operación y estarías con un margen de beneficio bastante interesante, en este caso aproximadamente de un 44%. Insisto, esto es en el pasado. Si tú estás usando un método de análisis de activos como las ondas de Elliott, que más adelante te las voy a mostrar, y quieres ver si estás interpretando el gráfico correctamente, tú simplemente ve hacia atrás en el tiempo, intenta analizar el gráfico hasta ese punto, plantea una hipótesis, la dibujas en el gráfico, que más adelante también te explico cómo, le das aquí a play y vas a poder ver si efectivamente el precio se movió en la dirección que tú esperabas. Esto es súper útil para notar errores en tu análisis. Por ejemplo, si volvemos al pasado del precio de Apple una vez más, digamos hasta este punto, y decimos que a partir de este punto el precio debería bajar aún más, porque pienso que estamos en una tendencia bajista y que el precio debería retroceder hasta este punto más o menos, y a partir de ahí debería subir impulsivamente para ganar no un 44%, sino quizás un 100% o más. Pues puedes probar esa hipótesis, le das aquí a play y ves si el precio hace lo que tú pensabas. En este ejemplo te darías cuenta que tu análisis no fue correcto, el precio no siguió bajando, sino que al contrario subió. Aquí podemos aumentar la velocidad para ver mejor el desarrollo del precio, donde verás que tu análisis en algún punto falló porque el precio, en vez de seguir bajando, se fue bastante para arriba. Unos cuantos truquitos que te voy a ir mostrando a lo largo de este tutorial. Por ejemplo, para ensanchar el gráfico más rápido lo podemos hacer simplemente oprimiendo la tecla control y con la rueda de desplazamiento del mouse lo puedes ensanchar o contraer, y para borrar o recuperar, es decir, hacer o deshacer, puedes usar estas flechas de aquí arriba, pero es mucho más rápido si lo haces con control Z para deshacer y con control Y para rehacer. Bueno, finalmente las herramientas, como te lo dije al inicio de este vídeo, te las voy a mostrar todas, así que vamos a pisar un poquito el acelerador porque tenemos muchísimo por cubrir, así que empezamos. Las herramientas las vas a encontrar todas en la parte izquierda de la pantalla, donde cada uno de estos iconos no es que sea una herramienta, es una categoría de herramientas, así que como te das cuenta, muchísima funcionalidad que nos brinda la plataforma de TradingView. Empezando por arriba tenemos la sección de cursor, por defecto está en esta forma que ves actualmente con estas dos líneas
líneas de cruce, que es la que a mí personalmente me gusta más, pero aquí puedes cambiar eso y seleccionar pues a punto, la típica flecha o un poco iluminado para que sea más claro. Otro tip rapidito por aquí: cuando tienes el cursor en esta modalidad, si oprimes la tecla Alt y mueves el cursor, vas a poder dibujar en la pantalla con unas líneas que se desvanecen rápidamente si es que quieres ilustrar algo momentáneamente. La siguiente sección es muy grande, así que muy atentos. Esta es la sección de líneas, donde vamos a tener 3 subcategorías: líneas, canales y tridentes. La primera línea es la línea de tendencia, que nos permite libremente dibujar una línea recta en el gráfico. Puede ser, por ejemplo, una línea de resistencia, donde vemos aquí que el precio intentó romper, pero encontró resistencia y luego finalmente logró romper el precio. La segunda es el rayo, la cual automáticamente dibuja una línea recta hacia la derecha, que podemos usar para, por ejemplo, marcar esta línea donde vemos aquí 2 puntos de soporte, una ruptura de precio, una oscilación, una ruptura clave, una recuperación y un nuevo punto de resistencia. La siguiente es la línea extendida, la cual básicamente es una línea de rayo, pero con extensión automática hacia la derecha y hacia la izquierda, donde desde un punto de referencia intermedio podemos ver si esa línea tiene alguna relevancia en el pasado y en el futuro, como por ejemplo aquí, donde este punto resultó el punto de apertura de precio de este día para luego convertirse en un punto de resistencia. La siguiente herramienta es la de ángulo de tendencia, la cual nos muestra el ángulo de inclinación entre 2 puntos, mostrándonos qué tan marcada o digamos aburrida o importante es una tendencia. En mercados normales, una inclinación de más de 50 grados se considera como insostenible y por lo tanto una corrección es inminente. Luego tenemos la línea horizontal, la cual pues básicamente es eso, donde des clic te va a trazar una línea horizontal sin nada de inclinación, bastante útil para, por ejemplo, poder marcar un punto de resistencia importante. De la misma forma tenemos la línea vertical, que básicamente nos va a hacer lo mismo que la anterior, pero de forma vertical, para marcar, por ejemplo, la temporalidad del bajo más bajo según la temporalidad que tengamos en el gráfico. Y por último, en la sección de líneas, la combinación de las dos últimas, la línea de cruce, donde vamos a dibujar 2 líneas con un corte perpendicular de 90 grados, útil para demarcar una coordenada en el gráfico, por ejemplo, en este pico, el cual, como vemos, se muestra horizontalmente como un punto recurrente de resistencia. Pasamos a la siguiente subsección, donde tenemos los canales. Este es el canal de regresión, donde si tomamos un punto alto y uno bajo, nos ayuda a identificar la tendencia estadística del precio y detectar cuando se desvía demasiado de su comportamiento normal. La línea punteada del medio es la media matemática de precio y las zonas verdes y rojas son las desviaciones estándar que nos muestran un canal por donde debería moverse el precio, y vemos cómo efectivamente el precio de Apple se movió casi perfecto dentro de este canal, a excepción de este punto donde se extendió un poco más de lo normal y como consecuencia vemos esta caída. El siguiente canal es de plano superior-inferior, que son 2 canales paralelos que comparten una línea central común. Esta herramienta es útil cuando quieres ver tanto el potencial alcista como el bajista desde un punto de equilibrio central. Digamos que te da una visión simétrica del mercado. Como vemos aquí en este canal, la simetría se mantuvo en el siguiente movimiento alcista. El último de los canales es el canal disjunto o canal desconectado. Este es un poquito complejo de interpretar, pero pues básicamente se usa para dibujar líneas independientes para encerrar el precio cuando forma una forma de embudo o triángulo, como vemos aquí en pantalla, donde el precio se comprime en forma de embudo, creando un efecto resorte al escapar del canal. Nos vamos ahora a cubrir la última sección de la categoría de líneas, o mejor subsección de las herramientas de líneas. Vamos a cubrir los tridentes. El primero es el tridente normal. Los tridentes nos muestran un canal basado en 3 puntos de un movimiento. Cogemos el inicio de este movimiento alcista, nos vamos hasta el final y luego proyectamos hasta el final del siguiente movimiento bajista, y lo que hace es proyectarnos este canal que, si ensanchamos un poco el gráfico, vamos a poder ver por dónde podemos esperar que el precio se va a mover. Como vemos, de forma bien consistente, el precio se mueve por el centro de este canal. ¿Para qué podemos utilizar esta información? Pues podemos monitorear cuando empiece a salirse de la zona central para esperar una ruptura de movimiento, que sucedió por ejemplo aquí en este punto. Vemos que el precio se escapa del canal y empieza a consolidarse en esta nueva oscilación. El siguiente es el tridente de Schiff, que básicamente es el mismo tridente que el normal, solo que con un ángulo de inclinación menos pronunciado. Este tridente lo usaremos entonces para tendencias más lentas, por ejemplo en este movimiento correctivo, el cual es menos pronunciado que el movimiento alcista anterior. Por último tenemos el tridente interno, el cual suaviza aún más el ángulo de inclinación para pues un movimiento más suave y para no salirnos del mercado de forma prematura. Te voy a poner aquí todos los tridentes para que puedas ver la diferencia de sus ángulos, donde podemos ver también el punto de referencia que usa cada uno para el eje central, y así puedes entender un poco mejor cuándo utilizar cuál. Pues esta es la sección de líneas de TradingView. Me gustaría me dejaras saber en los comentarios qué te parecieron estas herramientas o si te quedó alguna duda.
Bien, vamos a pasar ahora a la sección de herramientas quizás más importante para muchos. Vamos a ver las famosas herramientas Fibonacci, donde vamos a poder aprovecharnos de los patrones escondidos que nos revela esta serie matemática de números. Los números Fibonacci son una secuencia súper simple. Cada número es la suma de los dos anteriores. Empezamos con el 0 y el 1, luego 0 más 1 es 1, luego 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8 y así sucesivamente. Pero aquí viene lo interesante. Si tomas cualquier número de esta secuencia y lo divides entre el número anterior, siempre te da aproximadamente 1.618. 21 dividido entre 13, 1.618. 55 dividido entre 34, 1.618. 144 dividido entre 89, 1.618. Este número, el 1.618, se conoce como el ratio dorado o número áureo, en inglés el Golden Ratio, y aparece en todas partes. En las proporciones de las plantas, en las conchas de los caracoles, en el arte, en la arquitectura y curiosamente también en los mercados financieros. Por eso es que usamos los números Fibonacci, porque los mercados de cierta manera respetan estos niveles matemáticos. Además, los números Fibonacci son parte fundamental del método de análisis de ondas de helio, del cual vamos a utilizar al final para analizar el gráfico de Bitcoin. Y si al final este concepto te queda gustando tanto como a mí, en la sección de descripción te dejo un vídeo donde explico los fundamentos de este método de análisis más a fondo. Esta es quizás la gama de herramientas que vas a encontrar más interesante, ya que de cierta forma son herramientas que nos permiten hasta cierto punto ver hacia el futuro. Son herramientas que nos dan, y digo esto con un poco de cautela, la capacidad de predicción, ya que con base a lo que tenemos actualmente en el gráfico son capaces de decirnos qué pasará en el futuro. Además que, como veremos a continuación, muchas veces son increíblemente precisas. La sección de herramientas Fibonacci la vas a tener justo debajo de las herramientas de línea, y la primera herramienta que vamos a ver es el retroceso Fibonacci. Si tomamos el bajo más bajo y nos vamos hasta el final del movimiento alcista, la herramienta nos va a marcar estos niveles Fibonacci. Por ejemplo, en ondas de Elliott es normal que una corrección retroceda hasta el 50% Fibonacci, y si extendemos aquí la herramienta hasta el final del movimiento, vamos a ver que justamente esta corrección llegó hasta el 50% y a partir de ahí empezó a subir. Así que si hasta este punto en el gráfico tú solo tienes estos dos puntos, la herramienta te proyecta hacia el futuro y te dice hasta dónde típicamente puede retroceder este movimiento. La siguiente herramienta Fibonacci es la extensión Fibonacci, una de mis favoritas. Vas a ver por qué. Para usarla necesitamos marcar 3 puntos en el gráfico: el inicio de un movimiento alcista, el final de ese movimiento y luego el final del movimiento correctivo. La herramienta aquí nos muestra hasta dónde se puede extender el movimiento, donde típicamente podemos llegar hasta el Golden Ratio, en este caso al 1.618, donde vemos que sobrepasó este nivel, pero no fue capaz de llegar al siguiente nivel y empezó a retroceder, y pues luego vemos cómo el precio siguió volviendo como un imán a ese nivel. Esta herramienta es muy útil para poder planear tu salida. Si tú ya puedes ver estos dos movimientos y quieres saber qué hacer en el futuro con esta operación, puedes planear salir del mercado, por ejemplo, cuando el precio llegue a este nivel Fibonacci, y así aseguras tus ganancias. Seguimos con la siguiente herramienta, el canal Fibonacci, el cual, señalando 3 puntos en nuestro gráfico, nos proyecta este canal marcado con diferentes extensiones Fibonacci. Como vemos aquí, solo con tener esto en el gráfico podemos proyectarnos hacia el futuro y ver que el precio tiene pues aún combustible para seguir subiendo, y como vemos aquí de forma matemática llega hasta el Golden Ratio o la proporción áurea del 1.618, y justo al llegar ahí empieza la corrección. La siguiente es la zona temporal Fibonacci, que nos permite ver cuánto en el tiempo se puede extender tanto los retrocesos como las extensiones. Marcamos aquí 2 puntos, por ejemplo el inicio de este movimiento hasta la próxima caída, y nos proyecta estas líneas verticales que, pues como vemos, se corresponden con las proporciones Fibonacci, donde vemos importantes coincidencias tanto en las subidas como en las bajadas de precio. Seguimos y vamos a ver la herramienta de abanico de Fibonacci de resistencia de velocidad, donde pues si marcamos el inicio y el final de este movimiento alcista, tenemos aquí pues varios niveles que el precio tiene que respetar para seguir subiendo. Si se vulneran estos niveles, entonces el combustible se acabó y es inminente una caída, como lo vemos aquí, donde vemos esta caída súper marcada. La siguiente herramienta es la proyección temporal de Fibonacci en función de las tendencias, la cual nos muestra
no dónde, sino cuándo el precio puede reaccionar. Tomamos aquí los 3 puntos habituales y vemos que se nos muestran diferentes puntos donde vemos que el precio reacciona en una dirección o en la otra. Siguiente herramienta es la de círculos Fibonacci, la cual nos muestra cómo la, energía del mercado se expande en cuanto a precio y tiempo, más o menos como las ondas de una piedra cuando caen en el agua. Al conectar el mínimo con el máximo del impulso, la herramienta traza fronteras curvas donde vemos la violenta caída final que ocurre precisamente cuando el precio se queda sin la protección del último anillo. La siguiente herramienta es la espiral de Fibonacci, la cual nos va a unir el precio y el tiempo en una especie de curva expansiva para mostrarnos los ciclos del precio. Al proyectarla desde el punto más alto hasta el final del primer retroceso, veremos unos anillos de turbulencia que podrían mostrarnos un final de tendencia, como sucedió en este caso cuando llegó al límite de este anillo y a partir de allí empezó a bajar. Bien, seguimos. La siguiente es la herramienta de arcos Fibonacci de resistencia de velocidad, la cual digamos que es una mezcla de alguna forma del abanico y de los círculos Fibonacci, una vez más para mostrarnos puntos donde el precio reacciona, o bien en este primer movimiento, o si extendemos hasta el próximo en uno de estos puntos. La siguiente es la cuña de Fibonacci, la cual nos va a proyectar una sola sección en forma de cuña hacia el futuro para mostrarnos puntos de reacción en el precio. Para esto vamos a compactar aquí un poco el gráfico para que podamos ver la proyección bien hacia el futuro. Tomamos el inicio del impulso hasta el final y bajamos hasta este punto bajo, donde vemos una vez más que en el Golden Ratio al 1.618 el precio reacciona y empieza a caer. Esta última herramienta no la vamos a cubrir porque noté que la descontinuaron en la última actualización de TradingView y por lo tanto ya no está disponible. La siguiente sección de herramientas son las de Gann, que a diferencia de las de Fibonacci, que se basan en proporciones de la naturaleza, estas herramientas fueron creadas por W.D. Gann, un famoso operador de Wall Street que descubrió que los mercados tienen un ritmo geométrico. Su teoría combina el precio con el tiempo, ya que creía que existe un equilibrio perfecto representado por un ángulo de 45 grados. Sus herramientas nos sirven para medir si el mercado está subiendo demasiado rápido o demasiado lento respecto a ese equilibrio geométrico, avisándonos cuando una tendencia está a punto de cambiar. Bien, antes de usar las herramientas de Gann y dado que su teoría se basa completamente en las matemáticas, vamos a tener que bloquear el gráfico a una escala múltiplo de 10. Para ello vamos aquí arriba, le damos al icono de ajustes, seleccionamos bloquear la reacción precio y barra y en esta caja seleccionamos un número múltiplo de 10. En este caso yo sé que funciona el 0.2, pero en tu caso puede que tengas que probar varias opciones. Bien, la primera de las herramientas de Gann es la cuadrícula de Gann, la cual nos muestra en proporciones matemáticas los puntos de soporte y resistencia en horizontal y en vertical los momentos de cambio de precio. Para sacarle partido a esta herramienta voy a dibujar primero esta cuadrícula en este movimiento alcista, luego la voy aquí a clonar y la voy a poner justo al lado para ver cómo lo que pasó antes nos puede indicar qué pasará después, que como vemos aquí en horizontal tenemos varias marcas de soporte y resistencia y en vertical varios cambios importantes en el precio. La siguiente herramienta de Gann es el cuadrado de Gann fijo, donde si tomamos el inicio de este movimiento y nos vamos hasta donde retrocedió luego ese movimiento, vamos a ver una vez más cómo las líneas horizontales nos muestran claros soportes y resistencias y las verticales momentos de cambio importante en el precio. Además podemos ver cómo el arco del segundo ángulo coincide aquí con el inicio del movimiento alcista y esta diagonal inferior actúa como una especie, digamos, de canal por donde vemos que se mueve el precio. Por otro lado tenemos el cuadrado de Gann normal que, a diferencia del fijo, este nos deja libremente elegir la dimensión y la forma de la cuadrícula. Esta herramienta ya es, digamos, para analistas avanzados que ya dominan la teoría de Gann. Por último, en las herramientas de Gann tenemos el abanico de Gann, el cual nos despliega líneas diagonales que funcionan, digamos, como el velocímetro de nuestra tendencia. Si tomamos el inicio del movimiento y nos vamos hasta el tope, pero terminamos aquí en este ángulo, formando aquí un cuadrado, según Gann, mientras nos movamos cerca del ángulo de los 45 grados, estamos en una tendencia saludable y estable, y si rompemos aquí por debajo de estas diagonales, la tendencia cambia bruscamente, de hecho, como vemos que pasó aquí. La siguiente categoría en la sección de herramientas es la de patrones, ondas de Elliott y ciclos, las cuales nos sirven, digamos, para entender un poco la psicología del mercado o el ritmo oculto y no estar persiguiendo el precio a ciegas. Al utilizar estas herramientas podemos saber con mayor facilidad en qué punto del mercado estamos, si una tendencia está iniciando o está terminando, ya está a punto de retroceder por falta, digamos, de combustible. Como vemos aquí, esta sección está dividida en 3 subsecciones: patrones de gráfico, ondas de Elliott y ciclos.
ciclos. Vamos a empezar con la primera de patrones de los gráficos. A partir de ahora, muy atento, se pone esto un poquito técnico, pero pues esto es lo interesante porque es lo que te hará ver como un profesional. La primera herramienta es el patrón XABCD, el cual nos permite marcar 5 puntos en el gráfico, además de mostrarnos las proporciones Fibonacci entre cada uno de estos puntos. Con esta herramienta e interpretando un patrón en particular, como puede ser, digamos, un murciélago o una mariposa, se pueden comprobar si las proporciones Fibonacci se respetan y anticipar movimientos de mercado. El siguiente es el patrón descifrado o patrón de Cipher, el cual nos dice que respetando ciertas proporciones, si el punto C supera al A, esto no es una ruptura de continuación de la tendencia, sino un fake out que llevará el precio para abajo a nuevos mínimos. El siguiente patrón es el de hombros y cabeza o head and shoulders, como el anticaspa. Este patrón pues nos va a mostrar de forma gráfica cómo muere una tendencia. Por ejemplo, si tomamos este movimiento alcista, identificamos aquí un hombro, la cabeza y el otro hombro, quizás se puede interpretar esto como un retroceso saludable para continuar hacia arriba, pero en realidad lo que nos muestra es un agotamiento de precio. Vemos aquí cómo oscila o agoniza antes de ver esta caída tan marcada. Similar al XABCD, tenemos aquí el ABCD, el cual pues, busca un patrón de simetría entre dos movimientos para prever un movimiento marcado en el precio. Vemos aquí cómo la equidistancia entre los puntos A, B y C y D anteceden a esta gran subida de precio. El siguiente es el patrón de triángulo, donde tomando 4 puntos A, B, C y D, vemos cómo normalmente al comprimirse el triángulo, al acercarnos al vértice, el precio digamos que se llena de presión e intenta escapar como si fuera un resorte. Por último, en esta sección tenemos el patrón de los 3 impulsos o 3 drives, el cual nos dice que cuando el mercado realiza 3 movimientos consecutivos en la misma dirección, obviamente respetando ciertas proporciones Fibonacci entre cada impulso, esto nos está mostrando señales claras de agotamiento. Vemos aquí cómo el precio da un primer impulso, retrocede, da un segundo impulso, retrocede de nuevo y finalmente da ese tercer impulso, pero después de ese movimiento el precio digamos que ya se quedó sin fuerza y típicamente viene una reversión importante. Continuamos ahora con las herramientas para marcar ondas de Elliott. La teoría de las ondas de Elliott fue creada por Ralph Nelson Elliott en la década de 1930, quien descubrió que los mercados no se mueven de forma caótica como parece, sino que siguen patrones repetitivos de ondas que reflejan la psicología colectiva de los inversores. Básicamente identificó que el precio se mueve en 5 ondas en dirección de la tendencia principal, seguida de 3 ondas correctivas en la dirección contraria. Un patrón que se repite una y otra vez en todas las temporalidades, desde gráficos de 1 minuto hasta gráficos de semanas o meses. Vamos entonces a aprender a marcar ondas de Elliott utilizando las herramientas de TradingView. La primera de las herramientas de ondas de Elliott es la onda de impulso de Elliott, que va desde la onda 1 hasta la onda 5. Para visualizar mejor esta herramienta vamos a usar aquí el gráfico de un día de Bitcoin, donde podemos ver que en el ciclo pasado Bitcoin se movió en ese impulso de 5 ondas, que las podemos ver aquí claramente, y donde luego se viene, como vemos, un movimiento correctivo de 3 ondas que las podemos aquí visualizar con la siguiente herramienta de Elliott, la onda correctiva de Elliott, que como vemos es de 3 movimientos marcados como ABC, que en el gráfico de Bitcoin después de ese gran movimiento impulsivo podemos ver aquí claramente esos 3 movimientos correctivos marcados como ABC. La siguiente herramienta de Elliott es la onda triangular de Elliott marcada con 5 puntos A, B, C, D y E, donde el precio pues se nos va a comprimir mostrándonos altos más bajos y bajos más altos, formándonos esta forma de triángulo. Para ello vamos aquí a mover un poco el gráfico de Bitcoin para enfocarnos digamos en esta parte donde vemos que tenemos aquí un movimiento triangular. Seleccionamos la herramienta de onda triangular de Elliott y marcamos los 5 puntos A, B, C, D y E, donde después del movimiento E es cuando el precio se va a escapar, en este caso de forma explosiva aquí para arriba. A propósito, un truco bastante pro, si quieres borrar varias cosas que tienes en el gráfico, en vez de ir y borrarlas una por una, lo que puedes hacer es tener oprimida la tecla de control y seleccionar todas las herramientas y luego le das aquí a borrar. La próxima herramienta es la de onda doble combinada de Elliott, WXY, la cual es pues, básicamente un ABC, pero que se mueve de forma plana
plana, a diferencia del típico ABC, donde el movimiento C termina significativamente más abajo del punto A. La última herramienta de ondas de Elliott es la onda de Elliott de triple combinación WXYXZ. Para este ejemplo vamos a cambiar rápidamente aquí a Apple. Estos movimientos no son muy típicos, así que tenemos que ver dónde los podemos encontrar. Aquí, por ejemplo, tenemos un movimiento correctivo de este movimiento bajista que forma, como vemos, un canal, y aquí si marcamos los puntos con la herramienta de Elliott vamos a ver que luego que termina el movimiento Z es cuando el precio pues definitivamente rompe este canal y continúa con ese movimiento a la baja. Bien, en la siguiente subcategoría tenemos la sección de herramientas de ciclo. La primera de ellas es la de líneas cíclicas, la cual pues al marcar un primer movimiento completo, como en este caso, nos proyecta una serie de líneas verticales que tienen la misma expansión que el primer movimiento, pues partiendo de la premisa que si los movimientos son cíclicos, en cada una de estas líneas pues debería suceder algo importante. Este tipo de herramientas son bastante subjetivas, van a depender mucho del tipo de análisis que estés haciendo para que le puedas dar el significado correcto. Bien, siguiendo la misma premisa pero representada de una forma diferente, tenemos la herramienta de ciclos de tiempo, donde vamos a ver una representación similar a la anterior, solo que en vez de líneas verticales se usan semicírculos que marcan cada ciclo. La última herramienta de esta categoría es la línea de seno o sine line, la cual pues sigue la misma lógica de ciclicidad que las dos anteriores, pero representada como una onda sinusoidal, esta curva ondulada típica de las matemáticas, donde los picos de las ondas nos van a marcar los máximos del ciclo y estos valles nos marcan los mínimos. La idea es que si el mercado se mueve en ciclos regulares, estas ondas deberían ir marcando puntos de giro de forma alternada, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y así sucesivamente. Al igual que las otras herramientas de ciclo, esta es también bastante subjetiva. Yo creo que va a depender bastante de qué tan regulares son los movimientos del activo que estés analizando. Ahora pasamos a una de las secciones más prácticas de TradingView, las herramientas de previsión y medida. Hasta ahora hemos visto herramientas que nos permiten analizar el comportamiento del precio o pronosticar movimientos, pero estas herramientas nos llevan un paso más allá, nos permiten planificar operaciones reales basadas en números concretos. Con estas herramientas vamos a poder medir la relación riesgo-beneficio antes de entrar en una operación, es decir, nos dice exactamente cuánto podríamos perder versus cuánto podríamos ganar antes de entrar en la operación, para saber si esa operación se ajusta a nuestra estrategia y poder entrar al mercado con muchísima más confianza. En esta sección tenemos tres subsecciones: las herramientas de proyección, las basadas en volumen y los medidores. La primera de las herramientas de proyección es la de posición larga o long position, que utilizamos cuando queremos planificar una operación de compra, es decir, cuando creemos que el precio va a subir. Para que esto tenga más sentido, vamos a agregar aquí unos cuantos elementos claves al gráfico. Supongamos que el precio está ahora mismo en este punto y según tu análisis, usando la técnica que más te guste, según tu análisis crees que el precio va a ir hasta el alto más alto anterior, es decir, hasta este punto que podemos identificar aquí con esta línea de rayo para marcar ese nivel. Por otra parte, tenemos que manejar el riesgo, algo que siempre debemos tener en cuenta. Si no manejamos el riesgo, simplemente estamos abriendo una operación y pues rezando para que el precio suba, pero pues un inversor sofisticado siempre tiene en cuenta tanto el escenario positivo como el negativo. Así que según tu análisis, el riesgo de esta operación es que el precio llegue hasta el bajo anterior, es decir, hasta este punto, que lo vamos a marcar también con esta línea de rayo. Para que tenga aquí más sentido visualmente, vamos a cambiar aquí los colores de estas líneas. La de arriba en verde y la de abajo, que representa el riesgo, la pondremos aquí en rojo. Vale, con estos puntos marcados, ahora vas a usar la herramienta que te va a decir si la operación que tienes en mente está dentro de tu perfil de riesgo, que convencionalmente es un rango de 2-1, es decir, arriesgas $1 para ganar 2. Esta herramienta nos pide tres puntos clave: el punto de entrada, donde vamos a comprar, es ahí donde le damos clic y extendemos aquí un poco la herramienta. Luego fijamos el take profit o toma de beneficios, marcada con esta zona verde, que vamos a extender hasta esta línea verde que marcamos anteriormente, que nos señala hasta dónde nosotros pensamos que va a subir el precio. Y luego aquí ajustamos la parte roja, la que nos marca el riesgo, la cual vamos a llevar hasta nuestra línea
línea roja, que es hasta donde nosotros digamos que estamos dispuestos a asumir pérdidas. Esto representa nuestro stop loss o parada de pérdidas. La mayoría de plataformas de trading nos permiten fijar estos valores, lo cual es bastante cómodo, ya que pues en vez de estar 100% del tiempo mirando el gráfico para poder vender en el punto exacto, podemos decirle a estas plataformas donde estemos operando el punto exacto que queremos retirarnos, que queremos cerrar esa operación si estamos perdiendo mucho dinero, y también el punto exacto, el take profit, para retirarnos si hemos llegado al nivel de ganancias deseado. Una vez más, la zona verde representa nuestra ganancia potencial si el precio llega al objetivo, y la zona roja representa la pérdida máxima si el precio toca el stop loss. Y aquí, como vemos, la herramienta automáticamente nos calcula la relación riesgo-beneficio, que en este caso es de 2.05, lo que significa que por cada dólar que arriesguemos podemos ganar 2, lo que se ajusta perfectamente a nuestro perfil de riesgo de 2 contra 1. Sabiendo que este movimiento se ajusta a nuestro perfil de riesgo, podemos ir a nuestra plataforma y abrir una operación aquí en este punto alrededor de los 246,91, decirle a la plataforma que fije nuestro stop loss a los 245,75 para no perder más de este punto, y también podemos decirle que fije nuestro take profit o toma de beneficios a los 249,29. Ok, de la misma forma tienes la herramienta de posición corta, que nos permite operar en corto o hacer shorting. ¿Qué es esto de ir en corto? Bueno, pues resulta que en el mercado de activos tú puedes ganar dinero no solo cuando el precio sube, sino también cuando baja. Eso se llama ir en corto o shorting. Básicamente apostar a que el precio del activo va a bajar. Si es así, tú ganas dinero. Si el precio sube, tú pierdes dinero. La dinámica de esta herramienta es básicamente la misma, pero invertida. Marcamos el punto máximo de pérdida, en este caso arriba. Nuestro objetivo de ganancias va a estar abajo, así que seleccionamos la herramienta de posición corta, damos clic a donde queremos abrir la posición y vemos como aquí los colores, como es obvio, pues están invertidos. El verde está abajo y el rojo está arriba. Fijamos nuestro objetivo de ganancia aquí hasta nuestra línea verde, la cual es nuestro take profit. Luego ajustamos el stop loss en rojo, es decir, lo máximo que estamos dispuestos a perder, y aquí vemos que si hiciéramos esta operación tendríamos incluso un mejor perfil de riesgo. Arriesgaríamos 1 para ganar, no 2, sino 2.76. La siguiente es la herramienta de previsión de posición, la cual nos dice desde un punto en el gráfico hasta otro punto donde nosotros pensamos que el precio puede llegar. Nos va a decir cuánto va a subir en porcentaje, en valor actual y en tiempo. Por ejemplo, aquí vemos que desde este punto de los 248,74 hasta este punto de los 249,28, que representa el máximo anterior, el cual podemos marcar más claramente con un rayo, el precio se va a incrementar en un 0.22%, o lo que es lo mismo, va a subir 0.54 centavos y se va a tardar 39 minutos. La siguiente herramienta es la de patrón de barras, la cual nos permite comprobar, entre otras cosas, si un patrón anterior se está repitiendo ahora mismo. Por ejemplo, si vamos aquí al pasado y vemos este movimiento ascendente que luego terminó aquí en una caída, vemos que de cierta forma es parecido a lo que está pasando actualmente en el precio. El gráfico se está moviendo hacia arriba también en una forma muy parecida, y quizás sea como en el pasado, digamos, el preludio a una nueva caída. Así que vamos a seleccionar la herramienta de patrón de barras, cortamos esa sección y la podemos sobreponer a lo que está pasando actualmente y ver qué tan parecido es ese movimiento, y así considerar si lo podemos usar como un medidor para predecir o quizás prevenir una caída. Obviamente esto es bastante subjetivo, depende del método de análisis que estés utilizando y del patrón que estés intentando interpretar. Una herramienta bastante similar es la de proyección de precios, donde podemos tomar una sección del gráfico y proyectarla en otra sección para identificar proporciones o patrones. Como vemos aquí, el precio subió en esta misma proporción, básicamente en el mismo ángulo, se consolidó un poco y luego volvió a subir básicamente la misma cantidad en este movimiento. Básicamente subió el doble de ese movimiento inicial. Una vez más, una herramienta bastante subjetiva que va a depender del análisis que estés llevando a cabo. La última de las herramientas de previsión es la de sector, que nos permite dibujar un abanico desde un punto de origen que se va abriendo progresivamente hacia el futuro. En este caso, aquí hemos utilizado la funcionalidad de replay para visualizar mejor este ejemplo.
ejemplo. Aquí la idea es que a medida que el tiempo pasa, la incertidumbre hacia dónde va a ir el precio pues va a aumentar y por eso aquí el cono se expande. Esto nos sirve para definir una zona probable de movimiento en lugar de comprometernos a un único punto exacto. Bien, nos movemos ahora a las herramientas en función de volumen. ¿Qué es el volumen en este contexto? El volumen es simplemente la cantidad de acciones, contratos o unidades de un activo que se han comprado y vendido en un periodo determinado de tiempo. En pocas palabras, el volumen nos dice si el mercado está débil o fuerte, lo cual nos ayuda a validar la fuerza de un movimiento de precio. La primera de estas herramientas es la de precio medio ponderado por volumen anclado, donde tomando un punto determinado en el gráfico, por ejemplo este punto bajo, la herramienta nos proyecta estas tres líneas. La línea azul central nos dice el precio promedio al que se ha negociado el activo desde este punto de anclaje ajustado al volumen de cada una de las transacciones, y las dos líneas verdes por encima y por debajo son las bandas de desviación estándar que nos marcan zonas de sobreextensión. Si el precio toca la banda superior, está sobrevalorado respecto a su promedio ponderado; si toca la inferior, está infravalorado. Aquí de hecho lo podemos comprobar claramente al ver que cuando el precio toca este máximo, es decir, está sobrevalorado, el mercado naturalmente corrige y lleva el precio hasta abajo, y por otro lado vemos también que cuando el precio retrocede bastante, el mercado reacciona y vuelve a llevarlo para arriba. La siguiente herramienta basada en el volumen es la de perfil de volumen con rango fijo, que nos muestra dónde se centró el mayor volumen de transacciones dentro de un periodo específico de tiempo que nosotros vamos a elegir, por ejemplo hasta este alto. Las barras que vemos en pantalla representan el volumen en relación a un precio en concreto, la parte roja representa ventas, la parte verde las compras. Las líneas más largas nos muestran el precio en donde más compras y ventas hubo en ese periodo de tiempo, en este caso alrededor de los $245. Ahora, ¿de qué nos sirve esta información? De normal, estos puntos de alta concentración de volumen actúa como un imán y el precio suele venir a tocar estos puntos, una información importante para saber dónde podemos entrar si vemos que los precios están por fuera de ese rango. Si ajustamos la extensión de la herramienta, nos va a mostrar el nuevo perfil de volumen ajustándose a los nuevos puntos calientes, en este caso alrededor de los $247, donde vemos ese efecto imán que ha mantenido el precio durante toda esta extensión alrededor del mismo nivel. Y la última herramienta de esta subsección es la de perfil de volumen anclado, la cual de forma bastante similar nos va a mostrar el volumen del activo desde un punto en concreto hasta el último precio que tenga la plataforma. La línea blanca en esta herramienta y en la anterior se conoce como el POC o Point of Control, el punto de control, la cual nos muestra el nivel de precio con mayor volumen negociado en el rango que tenemos ahora mismo seleccionado, alrededor de los $248. La siguiente subsección de herramientas son la de los medidores. La primera es la de rango de precio, la cual nos permite medir la distancia vertical entre dos puntos del gráfico. Como podemos ver en este caso, al seleccionar el mínimo y el máximo de un movimiento, la herramienta nos muestra automáticamente tres datos: la diferencia en dólares, el precio subió en este movimiento $4,72, el porcentaje de variación subió un 1.93% y el número de ticks, que fueron 472. Los ticks son básicamente la unidad mínima de precio de un activo. Esta puede ser de $1, de 1 céntimo, de 10 céntimos, depende enteramente del activo. En este caso vemos que el precio se movió 472 ticks y por lo tanto sabemos que el tick de este activo es de 1 céntimo. Esta es una herramienta sencilla pero bastante útil para cuantificar con exactitud qué tan grande fue un movimiento de precio. Ok, antes de continuar con la siguiente herramienta, habrás notado que tenemos esta línea naranja en el gráfico con una etiqueta aquí que pone pre. Yo ahora mismo estoy en Inglaterra, son básicamente las 9 y algo de la mañana y este activo está listado en la bolsa de Nasdaq de Nueva York, donde actualmente aún es de madrugada por la diferencia horaria, así que este precio es el que, según ciertas transacciones que se están llevando a cabo ahora mismo en otras partes del mundo, este debería ser el precio con que se espera que abra Apple cuando Nasdaq abra a eso de las 9 o 9:30 hora local de Nueva York. Además que, como vemos, no es un precio fijo, es un precio que oscila dependiendo del volumen actual de ciertas transacciones. ¿Ves? Algo más que no sabías. Ahora, ¿quieres aprender otra cosita más? Si te molesta
muestra esta línea ahí moviéndose todo el rato, la podemos deshabilitar dándole clic derecho en cualquier sitio. Vamos a opciones de configuración, vamos a la sección de escalas y líneas y aquí abajo en Pre-Post Mercado desmarcamos estas dos opciones y le damos a aceptar. Bien, continuamos con la siguiente herramienta de medición, la de rango de fecha y precio, la cual nos da una medición similar a la anterior, a la de rango de precio, pero esta se enfoca más en medir el tiempo. Vemos que el tramo de precio que hemos seleccionado se compone de 71 barras o 71 velas, que es lo mismo, y como estamos en el rango de tiempo de 1 minuto, como lo vemos aquí arriba, eso es lo mismo a 71 minutos o como nos lo muestra aquí la aplicación, 1 hora y 11 minutos. Además, vemos también que la herramienta nos muestra el volumen en este rango de tiempo. En esta hora y 11 minutos se hicieron compras y ventas equivalentes a 721.000 acciones de Apple. La última herramienta, pues poco que explicar, es una combinación de las dos anteriores, donde vamos a medir el movimiento expresado tanto en incremento percentual y de precio como relativo al tiempo. Colega, menudo palizón que nos hemos metido, pero ¿y todo lo que has aprendido? Aún nos quedan herramientas por cubrir, que las vamos a cubrir a continuación, aunque estas van a ser más, digamos, cosméticas o de apoyo visual, que no técnicas o de previsión como las anteriores. Pero de verdad que si llegaste hasta aquí, amigo, amiga, celébralo, tómate algo, de verdad ha sido todo un logro, has aprendido un montón y más que vas a aprender, pero de verdad si llegaste hasta este punto, 10 puntos. No sé tú, pero yo voy a seguir. Si tú quieres tomarte una pausa, recuerda que puedes volver a esta marca de tiempo y continuar con el tutorial. Ahora, si te quedas conmigo, continuamos. A partir de ahora, las herramientas se basan más en el apoyo visual, son herramientas de texto, de dibujo, tablas para señalar y así, que por supuesto son importantes y útiles, pero que obviamente tienen una menor complejidad técnica. La primera de estas secciones es la de dibujo, donde tenemos pues pinceles y figuras, así que te dejo una muestra de lo que hace cada una aquí en cámara rápida. Recuerda que para borrar varios elementos, por ejemplo, todos estos elementos que tenemos en pantalla, podemos simplemente alejar aquí un poco la pantalla, mantener presionada la tecla de control, seleccionamos todos los elementos y luego le das aquí a borrar. La siguiente subsección es la de texto, notas y contenido. Una vez más, te dejo una muestra de lo que hace cada una de estas herramientas. Como no, también tenemos full sección de emojis para que, pues bueno, puedas añadir unicornios, perritos y espero que muchas caritas felices. Una vez más, vamos a limpiar la pantalla, alejamos aquí un poco, mantenemos oprimida la tecla control y seleccionamos todo y le damos a borrar. Luego tenemos la herramienta de medida que, pues si tomamos aquí un movimiento, nos va a mostrar el cambio en valor monetario, en porcentaje, en ticks, en barras o velas, el tiempo que duró ese movimiento y el volumen de tradeo en esa franja de tiempo. Luego tenemos la herramienta de zoom, la cual nos permite acercarnos a una sección específica y pues para salirnos de este modo simplemente podemos volver a darle clic a la herramienta para volver a el gráfico normal. Luego tenemos la función de imán, débil o fuerte, que por ejemplo si usamos aquí esta línea vas a ver cómo la aplicación automáticamente va a seguir el gráfico en vez de tú manualmente ponerlo en el punto exacto. La aplicación lo hará por ti. La versión fuerte es lo mismo, simplemente que con este efecto pues bastante maximizado. Esta herramienta de aquí de seguir dibujando, si la activas te permite usar la herramienta que tengas seleccionada de forma consecutiva y no tener que seleccionarla cada vez que la quieras usar. Aquí la tenemos activada con esta línea y por lo tanto puedo hacer todas las líneas consecutivas que quiera. Luego está la herramienta para bloquear los dibujos, la cual nos permite fijar una herramienta, así no la movemos accidentalmente, algo muy común cuando tienes pues bastantes herramientas en el gráfico y estas están solapadas. Aquí como vemos con esta línea, si activo el candado no la voy a poder modificar y se queda fija en este punto. Luego tenemos la opción de ocultar, que nos permite ocultar del gráfico o bien solo dibujos o
o solo indicadores o solo posiciones y órdenes, o puedes ocultarlo todo. Por ejemplo, vamos a añadir unos cuantos elementos al gráfico. Y vamos luego y seleccionamos ocultar todo, pues vamos a ver que el gráfico se limpia completamente, y si le damos otra vez pues vuelven a aparecer. Por último, y de forma similar a la herramienta de ocultar, tenemos la de eliminar, la cual nos permite eliminar permanentemente elementos del gráfico, como vemos en estas opciones. Por ejemplo, borra todos los elementos que tenemos en él. Hemos cubierto todas las herramientas que nos provee la aplicación de TradingView, que como te diste cuenta no son pocas. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a los indicadores? Te mentiría si te digo que solo nos faltan los indicadores, parte vital de un análisis técnico que, como te dije al principio, los vamos a dejar al final para tu graduación, para tu examen final, donde los vamos a utilizar para hacer dos análisis completos, uno de una acción, la acción de Tesla, y otro de una criptomoneda, la mamá de las criptomonedas, Bitcoin. Eso para el final, porque ahora, como vas a descubrir, nos quedan aún un montón de herramientas o secciones que valen de verdad oro. La mayoría ni sabe que TradingView nos provee con toda esta información, casi toda gratuita, que de verdad te tomaría muchísimo tiempo y dinero si intentas recopilarla tú mismo. Vamos entonces a continuar con lo que nos queda por descubrir de la aplicación de TradingView. Volvemos aquí a la parte superior, donde, como sabemos, aquí ya podemos buscar cualquier activo, que por ejemplo vamos a buscar Nvidia. Aquí vemos todas las bolsas de valores que tienen listada la acción de Nvidia. Elegimos la más importante para Nvidia, que es la de Nasdaq, y aquí tenemos el gráfico de Nvidia. Ahora, no solo podemos visualizar este gráfico y ya está, podemos montarle uno encima para hacer una comparación. Por ejemplo, si queremos comparar los rendimientos de Nvidia frente a los rendimientos de Bitcoin, dándole al símbolo de más podemos añadir BTC, y vemos que aquí la aplicación nos monta el gráfico de BTC en azul, donde de forma muy fácil vamos a poder comparar y ver que pues básicamente desde noviembre del 2024 hasta octubre del 2025 el rendimiento de Bitcoin ha sido superior, y a partir de ese punto vemos una caída bastante marcada de Bitcoin, donde Nvidia presenta unos rendimientos mayores. Para eliminar este gráfico adicional, simplemente lo seleccionas y le das aquí a eliminar. Vamos a continuar con la información financiera que nos provee TradingView, porque cuando realizamos un análisis técnico se podría decir que el 50% depende de lo que vemos en el gráfico como tal, y el otro 50% depende de la información financiera que tengamos del activo. Puedes hacer el mejor análisis de gráfico, pero si resulta que la información financiera del activo como tal es mala o no sabes qué quiere decir, digamos que estarías caminando en arenas movedizas, porque esta información nos confirma o nos reafirma la solidez, la trayectoria, la volatilidad del activo, complementos indispensables cuando analizas el gráfico. TradingView, como no podría ser de otra forma, nos brinda un mar de información financiera sobre todos los activos que tiene listados en la plataforma, algo que de verdad es muy importante. Es bien valioso el hecho que podamos acceder a esta información recopilada, organizada y analizada directamente desde la plataforma. La información financiera que nos presenta la plataforma de TradingView va a depender del activo que tengamos cargado en el gráfico. Por ejemplo, ahora tenemos cargado el gráfico de Apple, y si nos vamos a esta sección de información financiera, lo que vamos a ver es toda la información financiera de Apple. Como vemos aquí, la aplicación nos agrupa y sintetiza pues con gráficos de forma súper organizada. Además que tenemos aquí varias secciones para que puedas acceder a la información que necesitas. La primera es la sección de resumen, donde vamos a ver la capitalización de mercado, el rendimiento de los dividendos, valorización, crecimiento y rentabilidad, desglose de ingresos, estimaciones, salud de la empresa y, en fin, un resumen súper profesional de la empresa de Apple, la cual pues esta información es usada por los inversores, sobre todo los inversores a largo plazo, los cuales le dan pues muchísima importancia, le dan mucho peso a este tipo de información. Como dije, no tiene mucho sentido invertir a largo plazo en una empresa donde vemos en la información financiera que, por ejemplo, lleva varios años teniendo más gastos que beneficios, o que está sobrevalorada, o que es una empresa, digamos, de tecnología que no está invirtiendo nada en investigación y desarrollo. Así que esto, dependiendo del inversor que seas, esta información es bastante importante. En la sección de informes vamos a ver datos más específicos frente a ciertas métricas y marcos de tiempo, métricas como los ingresos netos, las ganancias por acción, o lo que es lo mismo el EPS, gastos totales, como vemos frente a diferentes cuartos del año. Normalmente este tipo de empresas suelen publicar sus estados financieros 4 veces al año, es decir, cada 3 meses. Información similar la encontramos en la sección de estadísticas, donde una vez más vemos pues varias métricas
métricas frente a diferentes cuartos del año que nos presentan una radiografía de la salud de la empresa. Esto, obviamente, con los conocimientos necesarios para saber interpretarla. Por ejemplo, vemos la rentabilidad sobre capital, conocida como el ROE, que nos dice cuánto dinero gana la empresa por cada dólar que los accionistas han invertido en ella. En el caso de Apple, por cada dólar que invierten los accionistas, Apple es capaz de generar un 170%. También podemos ver el margen bruto, que nos dice qué porcentaje de ventas se convierten en beneficios reales después de descontar pues los costes de producción del producto. En el caso de Apple, por cada dólar de venta, 47 céntimos son de ganancias, lo cual pues es bastante alto. También tenemos la rotación de activos, que nos muestra qué tanto la empresa genera ventas en relación a sus activos. En el caso de Apple, por cada dólar en activos, la empresa genera $1.15 en ventas. La siguiente sección es la relativa a la información acerca de los dividendos de la empresa. Es importante notar que no todas las empresas o todos los activos pues pagan dividendos. Ahora, ¿qué son los dividendos? Los dividendos son básicamente una parte de las ganancias que la empresa reparte entre sus accionistas como recompensa por haber invertido en ella. Es decir, si tienes acciones de una empresa que paga dividendos, cada cierto tiempo, normalmente cada 3 meses, te llega dinero a tu cuenta solo por ser dueño de esas acciones. Hay muchos inversores que basan su estrategia enteramente en los dividendos, los cuales son una forma de ingresos pasivos, así que si tú eres uno de ellos, esta es la sección más importante para ti. La siguiente sección es la de beneficios, la cual nos da reportes sobre la información de ganancias trimestrales de la empresa. Aquí podemos ver la fecha del próximo informe, en este caso dentro de 5 días, la estimación del BPA o beneficio por acción que esperan los analistas y la estimación de ingresos para ese trimestre. También vemos aquí un histórico comparando lo que los analistas estimaron, lo vemos aquí en gris, versus lo que realmente la empresa reportó, mostrado aquí en azul. Apple, por ejemplo, viene superando consistentemente la previsión trimestre tras trimestre, lo cual es una señal muy positiva para los inversores. Por último, tenemos la sección de ingresos. Beneficios e ingresos no es lo mismo. Los ingresos es todo el dinero que le entra a una empresa por la venta de sus productos o servicios sin descontar ningún gasto, y los beneficios es lo que queda de los ingresos después de descontar los gastos. En la sección de ingresos encontramos el desglose de ventas totales de la empresa, pero aquí lo importante es que lo podemos ver separado por fuente, es decir, de dónde viene cada dólar que generó la empresa. En el caso de Apple podemos ver claramente cómo el iPhone sigue siendo el rey, aportando más de $200.000 millones al año, pero también vemos cómo la división de servicios, que incluye el App Store, Apple Music, iCloud, etcétera, ha ido creciendo pues de forma bastante sostenida, pasando de 46.000 millones en el 2019 a, atención, 109.000 millones el año pasado en el 2025. Esta sección es súper valiosa porque nos permite identificar qué tan variados o diversificados son los ingresos de la empresa, y podemos ver dónde está creciendo o decreciendo un negocio que depende pues bastante de un solo producto. Es una empresa pues obviamente más riesgosa que una empresa que tiene sus ingresos diversificados. Ahora, creo que te habrás fijado aquí de una limitación de la versión gratuita, y es que la información financiera está capada. En el caso de Apple, hasta el 2019 vemos que desde el 2018 para atrás no podemos acceder a esos datos, algo que un inversionista a largo plazo pues valora bastante, así que esto es una limitación más de la versión gratuita de TradingView. Pero si vamos a mi perfil premium de la aplicación, buscamos aquí Apple y vamos a esta misma sección, pues vamos a poder ver que yo sí tengo acceso a toda la información histórica de Apple. La siguiente es la sección de documentos, en la que vamos a poder ver pues una serie de papeles oficiales publicados por la empresa para sus inversionistas. Vemos informes generales, anuales, trimestrales o resultados, los cuales los podemos acceder de forma muy fácil directamente desde aquí, desde TradingView. También tenemos una sección de noticias donde TradingView nos va a mostrar noticias relativas o relevantes al activo que estamos visualizando, en este caso Apple. Vemos aquí los títulos de esos artículos, quién publica los artículos, y por supuesto podemos acceder a esos artículos directamente aquí para poder leerlos. La siguiente sección es la de estacionales, una herramienta bastante potente que muchos analistas la pasan por alto. Lo que nos muestra aquí es el rendimiento histórico del activo mes a mes, comparando diferentes años en un solo gráfico. Aquí, como podemos ver, cada línea representa un año distinto: 2021 en amarillo, 2022 en rojo, 2023 en azul, y pues así sucesivamente. Esto pues nos permite identificar patrones de comportamiento que se
repiten en ciertos meses del año. Por ejemplo, si observamos, pues aquí vemos que muchos años muestran una tendencia bajista durante los primeros meses, una recuperación hacia mitad de año y vemos también un cierre final bastante fuerte. Esto, por supuesto, no es casualidad, esto es lo que se conoce como estacionalidad y responde a patrones como los reportes trimestrales, el lanzamiento del nuevo iPhone en septiembre o las compras de fin de año. Esta información es valiosa porque nos da una información histórica de probabilidades. Si durante los últimos 6 años, por ejemplo, Apple ha subido de precio a partir de noviembre, básicamente 5 de cada 6 veces, como lo vemos aquí claramente, eso nos da una ventaja estadística a la hora de planificar nuestras operaciones. Podemos, con relativamente alto nivel de confianza, abrir posiciones alrededor de octubre o noviembre y disfrutar de subidas como vemos aquí para finales de año. Obviamente lo que pasó en el pasado no es garantía que va a volver a pasar en el futuro, pero obviamente conocer estos patrones estacionales es otra herramienta más en nuestro arsenal como inversores. La siguiente sección es la de datos técnicos, que pues básicamente nos da un resumen automático del sentimiento del mercado según los principales indicadores técnicos. Como podemos ver aquí, TradingView nos muestra pues 3 medidores con un estilo así como de velocímetro, uno para los osciladores, otro para las medias móviles y uno central que combina ambos en un resumen general. Cada medidor nos muestra si la señal del mercado es de fuerte venta, fuerte compra o si es neutral, basándose en el análisis combinado de decenas de indicadores técnicos. En este caso, por ejemplo, el resumen general que nos marca es venta, con 12 indicadores dando señal vendedora, 8 neutrales y solo 6 de compra. Si bajamos, podemos ver el detalle de cada uno de estos indicadores de forma individual, el RSI, el MACD, medias móviles, el estocástico, así entre otros indicadores que por supuesto vamos a aprender cómo utilizar en un momento, y cada uno nos muestra su valor exacto y la acción que nos sugiere. Lo más útil de esta sección es que podemos cambiar aquí la temporalidad en la parte superior desde un minuto hasta un mes para ver si la señal es consistente en diferentes marcos temporales, porque pues obviamente es una cosa ver en el gráfico de un minuto que te dice compra y otra cosa diferente es que el gráfico mensual o semanal te confirme esa señal. Luego tenemos la sección de previsión, que de verdad me vuela la cabeza que tengamos acceso a esta información tan interesante de forma totalmente gratuita aquí en la plataforma de TradingView. En esta sección vamos a poder ver qué piensan los analistas más importantes del mercado. Haz de cuenta que tuvieras la oportunidad de encontrarte a una eminencia del análisis de mercado, alguien super pro, y tú le preguntas: oye, ¿tú crees que Apple va a subir, va a bajar? Y esa persona coge y te dice: pues mira, yo creo que va a subir por esta y esta razón, y además creo que el precio dentro de un año va a llegar a este punto. Imagínate tener el privilegio de poder hacer eso. Pues aquí, gratis en TradingView, y no solo con un experto, sino con hasta 50 expertos de Wall Street. Ok, ¿y qué quiere decir esta información? Vemos aquí el rendimiento de Apple, donde termina aquí la línea azul es el punto actual en donde estamos, y de aquí se proyectan 3 líneas. ¿Qué quieren decir? Bueno, pues de todas las opiniones de estos expertos, los más positivos creen que el precio de Apple de aquí a un año va a pasar de los 248 actuales a los 350, lo que representa una subida de más del 41%. Por otra parte, los más pesimistas piensan que el precio puede retroceder hasta los $205, lo que representaría una bajada del 17.31%, pero como la mayoría está de acuerdo que el precio va a subir, aquí la aplicación calcula el precio medio objetivo y nos dice que el consenso es que Apple dentro de un año llegue a los $292 por acción, lo cual representaría un incremento de precio del 17.72%. Vemos esta información aquí en la derecha en forma de velocímetro, donde vemos que pues el consenso o la sugerencia general es de compra, donde 22 de 50 analistas recomiendan fuertemente la compra y tan solo 2 recomiendan fuertemente la venta. Por supuesto, esto no es una garantía, no quiero decirte que tú simplemente vienes a esta sección e inviertes tu dinero siguiendo estas recomendaciones y automáticamente vas a tener beneficios, pero sí que es una información de bastante peso, ya que viene de gente muy pro, donde vemos que si la mayoría dice lo mismo, como en este ejemplo de comprar Apple de cara a los próximos 12 meses, pues eso nos da más confianza que invertir en un activo donde quizás la mayoría está recomendando la venta. Una vez más, esto no debe ser la única parte de tu análisis, esto es solo una parte del análisis general, así que debes apoyar la información de estos analistas con tu propio análisis técnico. Vemos más abajo que tenemos la sección de activos, donde vamos a tener información relativa a las opciones, bonos y ETFs en relación a Apple. Esta sección puede que la utilices muchísimo menos. Normalmente pues un inversionista convencional invierte en activos en físico y no en derivados, como por ejemplo las opciones, o se exponen al activo mediante deuda con los bonos o en canastas con los ETFs. Estos productos financieros son más sofisticados y
requieren conocimientos bastante técnicos y específicos. Los derivados como las opciones o los futuros se pueden complicar bastante, pero en fin, si tú tienes exposición a estos productos, que sepas que puedes tener información relativa a ellos en estas secciones de TradingView. Como lo dije antes, esta información es relativa al activo que tenemos seleccionado. Si cambiamos aquí, por ejemplo, a Bitcoin, el cual es un producto completamente diferente, no es una acción, es un activo digital y por lo tanto no tiene cosas como, por decir algo, los dividendos, no es una empresa que publique reportes trimestrales y por lo tanto la información que vamos a ver pues se ajusta al tipo de activo que tengamos seleccionado. Pues bien, amigos, amigas, llegamos al punto más importante, el examen final para graduarte de este mega tutorial de TradingView. Vamos a poner en práctica todo lo aprendido, vamos a hacer juntos dos análisis donde vamos a estar usando varias de las herramientas que ya cubrimos para que veas en un caso real cómo se usan. Además, y lo más importante, vamos a estar usando los indicadores más importantes que nos provee la aplicación de TradingView. Ha sido un camino largo, pero se viene lo mejor. Vamos a empezar realizando un análisis completo y profesional de la acción de nuestro colega Elon Musk. Vamos a analizar la acción de Tesla, así que rellena tu taza de café y nos vemos en el gráfico. Antes de empezar y que me llames mentiroso, ya sé que quedan aún algunas secciones de TradingView por descubrir, pero para evitar que llegues demasiado cansado a esta parte tan importante, he decidido que vayamos directo a los dos análisis ahora que tienes toda la información fresca en tu mente, y para que descubras qué es lo que aún no te he mostrado de TradingView, te lo dejo al final de este tutorial. Por ahora, tú y yo nos metemos de lleno al análisis de Tesla. Para esta sección voy a utilizar mi cuenta premium de TradingView, ya que aunque puedes acceder a muchos de los indicadores con la versión gratuita, no puedes acceder a todos. Además que hay restricciones en cuanto a, por ejemplo, cuántos indicadores puedes tener en el gráfico al mismo tiempo. Así que para evitar este tipo de molestias vamos a usar mi cuenta premium de TradingView. Yo tenía aquí cargado el gráfico de Bitcoin, así que como ya aprendimos, vamos a ir a esta barra y vamos a buscar Tesla. Nos vamos a la sección de acciones y seleccionamos la listada en la bolsa de Nasdaq. Tenemos aquí cargado el gráfico de Tesla. Ahora mismo tenemos una temporalidad bastante amplia, la de una semana. Cada vela representa una semana, pero la verdad que esta temporalidad nos permite tener una vista general del progreso del precio de esta acción, la cual, como vemos desde sus inicios por allá, desde el 2012 hasta el día de hoy, ha tenido un incremento de precio de más del 40.000%. Esta temporalidad es quizás un poquito amplia, así que vamos aquí a cambiar a la temporalidad de un día. Ok, gráfico cargado de Tesla de un día. Nos vamos ya directamente a analizar el precio en el gráfico. No, eso es lo segundo. Primero tenemos que analizar la información financiera, más allá de saber que Tesla es una empresa en el sector de la tecnología automovilística liderada por Elon Musk, etc. Más allá de eso, tenemos que ir un paso más allá y entender o ver cómo le está yendo a Elon con el dinero. Están teniendo beneficios, están teniendo muchos gastos, etc. Así que como inversionistas responsables vamos a darle un vistazo a esta información. Así que bueno, vamos a ir a la sección de información financiera al lado del ticker de la acción. Tenemos aquí, pues, como vemos, todo organizado por categorías, pero ahora lo que nos interesa es una información en concreto. En este caso, para este análisis, vamos a empezar a analizar el PE ratio, el Price to Earnings ratio, o lo que es lo mismo, el ratio de precio-beneficio. Así que le damos aquí a la lupa, ponemos, por ejemplo, la palabra ratio y aquí lo tenemos, el ratio de precio-beneficio. Ten en cuenta que al tener aquí la plataforma en español, puede que la traducción de algunos de estos indicadores sea pues un tanto rara. Por lo general, incluso en español se suele usar los nombres en inglés. Aquí tenemos la información relativa al PE ratio desglosada por año. Ok, pero ¿y qué quiere decir todo esto? En términos simples, el PE ratio nos dice cuántos dólares está pagando el mercado por cada dólar de ganancia que genera la empresa. O dicho de otra forma, es el número de años que tardarías en recuperar tu inversión si la empresa siguiera ganando lo mismo que gana ahora. Por ejemplo, un PE ratio de 20 significa que los inversores están pagando $20 por cada dólar que la empresa gana al año. Históricamente, un PE ratio sano para la mayoría
media de las empresas está entre más o menos el 15 y el 25. Ahora, mirando aquí los valores de Tesla, nos encontramos con unos números cuanto menos llamativos. En el 2020 su P/E ratio era de 1110. En el 2024 bajó hasta los 198 y el año pasado se volvió a disparar de nuevo a los 418. Para que te sirva de guía, el P/E ratio de media en el sector automotriz está alrededor de los 20, así que pues en esta métrica Tesla básicamente está metiendo esteroides. Ahora, esto es bueno, esto es malo. ¿Qué nos quiere decir? Esto nos dice básicamente dos cosas. Lo primero, que Tesla no se está valorando como una empresa automotriz normal. Si lo fuera, el mercado estaría pagando pues precios completamente irracionales por ella. Lo segundo y lo más importante es que los inversores están pagando esos precios no por lo que Tesla gana hoy, sino por lo que esperan que gane en el futuro, apostando fuerte por proyectos como por ejemplo pues los robotaxis, su robot humanoide, la energía solar o la conducción automática. Entonces, si nos basamos solo en esta métrica, ¿es buena idea invertir en Tesla? Depende. Si crees en la visión a largo plazo de Elon Musk y piensas que sus proyectos se van a materializar, entonces estos P/E ratio tan altos pues tienen algo más de sentido. Pero si por otro lado esos proyectos no cumplen las expectativas, el precio de la acción podría corregir de forma pues bastante brusca para ajustarse a las ganancias reales que nos muestran actualmente estos datos. Esto es el P/E ratio. La siguiente información muy relacionada con el P/E ratio es el EPS, Earnings Per Share, o lo que es lo mismo, las ganancias por acción. Esta información la encontramos de la misma forma. Vamos a la lupa y ponemos, por ejemplo, EPS y seleccionamos el estándar o el básico. Ahora, ¿qué es esto del EPS? En términos simples, el EPS nos dice cuánto dinero gana la empresa por cada acción que existe en el mercado. Si divides las ganancias totales entre el número de acciones de la empresa, obtienes este número, y cuanto más alto, mucho mejor. Ok, mirando aquí Tesla, vemos que en el 2003 el EPS llegó a su pico con $4.73, pero desde ahí ha venido cayendo en picada. En el 2024 bajó hasta los 2.23, una caída del 52%, y en el 2005 sigue bajando a 1.18, una nueva caída del 47%. Ok, ¿y esto a nosotros qué? Pues esto nos dice que Tesla está ganando cada vez menos por cada acción. El pastel de ganancias se está haciendo cada vez más pequeño, además que esto combinado con el P/E ratio altísimo que acabamos de ver, nos pinta una imagen quizás pues un poquito más preocupante, ya que se podría decir que los inversores están pagando más por una empresa que cada año gana menos. Esa es mi opinión, seguro tú tienes una visión diferente, te leo en los comentarios. Otro indicador muy popular y bastante fácil de entender, que seguro lo has escuchado, es la capitalización de mercado o el market cap, el cual pues se calcula al multiplicar el precio de una acción de la empresa por el número total de acciones en circulación. Por lo general, esta información la vas a tener aquí en la parte derecha. En el caso de Tesla, a día de hoy su market cap es de 1.51 trillones de dólares. Visto de otra perspectiva, este número nos dice el valor de la empresa, es decir, si tú hoy mismo quisieras comprarle a Elon Musk la empresa, tendrías que darle por lo menos 1.51 trillones de dólares americanos. Ahora, una vez más, ¿esto qué nos dice? ¿Es mejor tener un market cap bajo? ¿Es mejor tener uno alto? La verdad que eso depende de la empresa y el número en sí no es que sea bueno o sea malo, pero sí nos brinda una forma muy sencilla de poder ver el potencial de crecimiento de la empresa. Si actualmente el market cap de Tesla es de 1.51 trillones, que para ponerte en perspectiva, 1.51 trillones es superior al Producto Interior Bruto de países tan importantes como Holanda o los Emiratos Árabes, y tú inviertes con aras a, por ejemplo, duplicar tu inversión, lo cual no suena mucho, pues eso significaría que la capitalización de mercado de Tesla tendría que sobrepasar los 3 trillones de dólares, algo que, si bien es posible, pues no es tan fácil como parece, ya que hay muy pocas, de verdad, muy pocas empresas que han superado esos números, así que viendo el market cap puedes de forma muy sencilla hacer este cálculo. Bien, con Tesla hemos tocado apenas la superficie en cuanto al análisis de la información financiera. Vamos ahora a pasar al análisis técnico, pero evidentemente este análisis inicial se puede extender tanto como tú quieras. Puedes analizar más métricas, puedes ver la hoja de ruta de la empresa para
para ver en qué van a invertir en los próximos 3, 4, 5 años y con base a ese análisis, digamos, cualitativo, decidir si esta empresa es una empresa en la que tú quieres poner tu dinero y si es así, ya pasar al análisis cuantitativo o técnico, que seguro es lo que más te interesa. Si hay algo por lo que brilla la aplicación de TradingView es por la cantidad enorme de indicadores a los que tenemos acceso, de verdad que son muchísimos, y como no vamos a convertir este vídeo en un vídeo de 17 horas, que ya bastante largo es, vamos a enfocarnos en los indicadores más populares, los que seguro has escuchado, los más relevantes para analizar acciones, en este caso aplicado a Tesla. Los indicadores los vamos a encontrar en la parte superior en el menú de indicadores, donde vemos la gran cantidad que tenemos a disposición, los tenemos agrupados por categorías, o si quieres buscar uno en concreto lo puedes buscar aquí y seleccionar el indicador que necesitas. Bien, el primer indicador que vamos a utilizar para nuestro análisis de Tesla es el famoso RSI, el índice de fuerza relativa, que lo buscamos aquí por sus siglas RSI. Aquí lo tenemos, lo seleccionamos y vemos que se nos añade aquí abajo en la pantalla. Ahora, ¿qué información nos da este índice? ¿Cómo lo podemos interpretar? Piensa en el RSI como un termómetro que mide la fiebre del mercado y funciona en una escala de 0 a 100. Como podemos ver aquí en la parte inferior del gráfico, el RSI se mueve en dos zonas clave marcadas con líneas punteadas, la de 70 hacia arriba, que es la zona de sobrecompra, y la de 30 hacia abajo, que es la zona de sobreventa. ¿Qué significa esto? Cuando el RSI está por encima de 70, el mercado está demasiado caliente, el precio ha subido muy rápido y probablemente necesite corregir a la baja, necesite tomar un poco de aire. Por otro lado, cuando el RSI cae por debajo de los 30, el mercado está demasiado frío, el precio ha caído muy rápido y probablemente se venga un rebote. En el caso de Tesla, mira cómo cada vez que el RSI tocó niveles cerca de los 90, esta zona roja de arriba, el precio tocó techos importantes y luego vino una corrección, siendo la más significativa esta que sucedió por allá en el 2022, donde llegó a ese pico máximo y luego hasta su punto bajo marcado por el RSI, donde se pegó una bajada de un 75%. Por otro lado, cada vez que tocó niveles cercanos a los 20 o 30 y el precio hizo suelos, empezó a rebotar y es donde vemos pues estas subidas. Como ven, el RSI es una especie de reloj que nos permite ver con relativa confianza cuándo podemos abrir o cerrar operaciones en un activo. Ahora mismo el RSI de Tesla está aquí aproximadamente en la zona de los 46. Esto nos dice que el mercado se encuentra en un momento, digamos, de indecisión, sin ninguna señal clara en ninguna de las direcciones. Dos apuntes importantes: el RSI típicamente se usa en una temporalidad de un día, en temporalidades más bajas no es tan efectivo, y por otro lado, aunque es un indicador bastante poderoso, no lo use solo. Un activo puede mantenerse en zonas de sobrecompra o de sobreventa durante semanas en tendencias muy fuertes, así que es bueno combinar con otros indicadores y con el contexto del mercado. Para dar un indicador, simplemente en este menú de la parte de arriba le podemos dar aquí al icono de borrar. El siguiente indicativo es el de las medias móviles, que lo podemos buscar como SMA o Simple Moving Average. Lo seleccionamos y aunque no parece que hace nada, vemos que se nos ha añadido aquí una línea azul que la verdad no parece que nos diese mucha información, ya que sigue pues de forma demasiado fiel todo el gráfico. Para poder extraer verdadera información de este indicador lo tenemos que modificar un poquito. ¿Cómo lo modificamos? Teniendo el indicador pues aquí seleccionado, vamos a este menú en la parte de arriba. Desde aquí le vamos a dar a la opción de configuración, cambiamos aquí la longitud a 50, en este caso representaría 50 días. Luego en la parte de suavizado le damos a longitud de 200, que son pues las dos medidas más populares a la hora de usar las medias móviles. Le damos aquí a aceptar y como vemos tenemos ahora una línea azul de 50 y una amarilla de 200. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto y por qué he utilizado esta configuración? Porque esto nos permite identificar dos señales súper famosas en el mundillo de las finanzas, las cuales son el Dead Cross o el cruce de muerte, o el Golden Cross, el cruce dorado. El cruce de la muerte, que ya con ese nombre sabes que es algo malo, ocurre cuando la media móvil de 50, la línea azul, cruza por debajo de la media móvil de 200, es decir, esta línea amarilla. Esta es una señal bajista bastante fuerte que históricamente ha marcado el inicio de mercados bajistas bastante prolongados. Como podemos ver, aquí tenemos ese cruce de la muerte, lo cual llevó a una caída del precio de Tesla de más de un 65%. Por otro lado, tenemos el cruce dorado, que ocurre cuando la media móvil de 50 cruza por encima de la media móvil de 200. Esta, por su parte, también es una señal alcista bastante potente que normalmente nos indica que la tendencia de corto plazo está superando a la de largo plazo e históricamente pues ha llevado el mercado a inicios de grandes rallies o subidas bastante marcadas. En el gráfico de Tesla podemos ver varios de estos cruces dorados y después de cada uno el precio continuó pues aquí subiendo
con fuerza, como por ejemplo en este punto alrededor de agosto del 2024, donde vimos esta subida fuerte que si hubieras vendido en el punto más alto, habrías tenido una ganancia del 136%, lo cual evidentemente pues es espectacular. Además, bastante importante, podemos utilizar la opción de replay de TradingView para visualizar mejor lo importante de este indicador. Por ejemplo, si cortamos hasta este punto y vigilamos las dos medias móviles, que como vemos está a punto de suceder un cruce de la muerte, y tú o quieres proteger tus posiciones largas o quizás te interesa pues abrir una operación en corto, el cruce, si es que se da, pues no lo va a confirmar. Le damos aquí a play y vemos cómo se desarrolla el mercado, y vemos aquí efectivamente el cruce de la muerte acompañado de esta mega caída que, si tomaste las precauciones necesarias, te habrías protegido de una caída de nada más y nada menos que del 40%, o si por el contrario abriste una operación en corto, pues habrías obtenido unas ganancias del 40% solo vigilando las medias móviles. Así que bueno, importante, si la línea amarilla cruza la azul de abajo hacia arriba, el precio está a punto de irse para arriba. Si la cruza en el sentido opuesto, pues como en este caso, el precio se va a ir para abajo. El próximo indicador que vamos a ver es el famoso MACD de convergencia-divergencia de las medias móviles. Para encontrarlo simplemente ponemos aquí MACD, seleccionamos este primero y como vemos aquí nos añade este indicador al gráfico. ¿Qué nos dice este indicador? El MACD es el velocímetro del mercado, nos dice qué tan rápido se está moviendo el precio y hacia dónde va la fuerza del mercado. El MACD vemos que está compuesto por tres elementos que podemos ver en el gráfico inferior. Primero, la línea azul, que es el MACD principal. Segundo, la línea naranja, que es la línea que nos da la señal, y las barras verdes y rojas aquí en el centro, que forman lo que se conoce como el histograma, que ahora te cuento de qué se trata. La clave de este indicador está una vez más en el cruce entre las dos líneas, similares a los de las medias móviles. Cuando la línea azul cruza por encima a la naranja, es una señal de compra, el mercado está acelerando hacia el alza. Por otro lado, cuando la azul cruza hacia abajo, la naranja, es una señal de venta. El mercado, digamos que está perdiendo fuerza y está, pues en este caso, acelerando hacia la baja. Si miramos aquí el gráfico de Tesla, cada vez que se produjo uno de estos cruces alcista, el precio subió de forma importante en los días siguientes, y cada vez que se produjo un cruce bajista, el precio pues evidentemente cayó. El histograma también nos da información bastante valiosa, estas barras verdes y rojas del medio. Cuando las barras son verdes y cada vez más grandes, esto significa que la tendencia alcista está ganando fuerza. Por otro lado, cuando las barras son rojas y cada vez más grandes, la tendencia bajista se está intensificando. De la misma forma, cuando las barras empiezan a reducirse en cuanto a tamaño en cualquiera de las dos direcciones, es señal que este momentum se está agotando y se avecina un cambio de tendencia. Algo importante es que el MACD es un indicador rezagado, es decir, va un poco por detrás del precio. Cuando te da la señal ya has perdido pues estos movimientos iniciales importantes. Por eso pues digamos que es ideal combinarlo con un indicador un poco más rápido como el RSI para tener pues una visión más rápida y poder actuar con mayor efectividad. Por último, vamos a utilizar el indicador de volumen, que puede que en tu caso ya lo tengas en pantalla, ya que es un indicador que sale por defecto. Si no es así, simplemente lo buscamos aquí y como vemos aquí en la parte de abajo podemos ver estas líneas verdes y rojas. ¿Qué quieren decir? Las barras verdes indican días donde cerraron más compras que ventas, y por otro lado las barras rojas nos indican días donde lideraron las ventas. También vemos que la altura de cada una de estas barras nos muestran cuántas acciones de Tesla se compraron y vendieron en ese día en concreto. ¿Por qué es tan importante esto del volumen? Digamos que el volumen es como la firma del dinero real. Un movimiento que no tiene volumen es un movimiento, digamos, vacío y que no tiene respaldo. Por otro lado, un movimiento que está respaldado con volumen es un movimiento lleno de energía que nos da muchísima más confianza. Ahora, mirando aquí a esto, ¿cómo lo podemos interpretar? Si el precio está subiendo y el volumen también aumenta, la tendencia alcista es saludable. Hay convicción real detrás del movimiento. Esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí en la parte central, donde vemos este cambio de dirección y vemos estas barras bastante grandes en comparación al resto que formaron la base para esta subida pues bastante importante, y a medida que el precio fue subiendo vemos cómo el tamaño pues va disminuyendo, llevándonos a esta nueva caída y consolidación. Para concluir este análisis de Tesla vamos a utilizar un par de estos indicadores acompañados con otras herramientas para que todo lo que hemos aprendido tenga un poquito más de sentido. Para que todos podamos hacer aquí lo mismo, vamos a simular que estamos en la versión gratuita de TradingView, donde no podemos tener, como lo dije antes, más de dos indicadores al mismo tiempo, así que vamos a usar en este caso el RSI y las medias móviles de 50 y 200. Bien, con esto aquí en el gráfico, recuerden, estamos en el gráfico de Tesla de un día. Vamos a ver cuáles podrían ser las
las previsiones hacia el futuro con base a algo. El fundamento, digamos, del análisis técnico es eso, plantear una hipótesis y tener cómo sostenerla. Bien, aquí por ejemplo estamos en este punto donde vemos que el precio de Tesla ha subido hasta este punto y ha comenzado a retroceder un poco. Digamos que algo sensato en este punto sería intentar entender hasta dónde puede retroceder el precio de Tesla. Para esto podemos usar la herramienta de retroceso Fibonacci, que nos va a marcar varios puntos de potencial retroceso. Así que la seleccionamos, empezamos desde este bajo de abril del año pasado y proyectamos hasta el final de este movimiento alcista. Vemos aquí que la herramienta nos marca varios niveles Fibonacci donde el precio puede llegar y luego retroceder. Esto no es nada esotérico. Miren cómo naturalmente el precio ya ha llegado hasta este punto que, digamos, actúa aquí como un imán. Este retroceso al 38% Fibonacci, vemos que encontró algo de descanso aquí, intentó seguir ese movimiento hacia arriba, vuelve a quedarse un poquito sin combustible y empieza de nuevo a bajar, encontrando soporte una vez más al 38% de retroceso Fibonacci. Sin embargo, en este tipo de movimientos lo típico es que por lo menos el precio retroceda hasta el 50% y por lo tanto es de preverse que el precio siga bajando y que llegue por lo menos aquí a los $357 por acción, aunque por supuesto puede bajar aún más, pero es menos probable que el precio llegue solo aquí al 38% y empiece de nuevo una subida. Al momento de grabar este segmento del vídeo estamos a mediados de marzo del 2026, por supuesto. No sé en qué momento estés viendo tú este video, pero pues puedes confirmarme en los comentarios si lo que estoy diciendo se cumplió o no. Por otro lado, también vemos que la media móvil de 50 se encuentra aquí en descenso, siguiendo esta línea que la podemos poner aquí. Vemos que de seguir aquí bajando, mientras que la de 200 sigue en ascenso y se crucen de forma decisiva, no un cruce tímido, que sí o sí pienso que se va a dar un cruce, pero si se cruzan de forma decisiva, vulnerando este límite Fibonacci, formando un cruce de la muerte o un dead cross, lo que sería entonces la señal de una caída más fuerte. De ser así, los niveles a vigilar serían entonces los niveles del 61.8 a los $323 o el 78.6 a los $275 aproximadamente, donde en teoría el precio se debería recuperar y veríamos lo inverso al dead cross. Veríamos el cruce dorado donde la línea azul, para ese entonces por debajo de la amarilla, cruzaría hacia arriba marcando el inicio de un nuevo rally alcista. Esta hipótesis la podemos apoyar con el RSI, el índice de fuerza relativa, el cual pues lo tenemos aquí abajo, donde veríamos el precio aproximarse aquí a estos niveles bajos, quizás pues oscile un poco en la línea inferior y dependiendo de si tenemos una señal fuerte o no, pues veríamos el RSI descender a niveles por debajo de los 30, marcando zona de sobreventa, lo cual después de, digamos, otra oscilación saludable empiece a retroceder y nos marque una oportunidad de compra donde el precio debería coincidir con estos niveles Fibonacci, donde si entramos al mercado deberíamos esperar subidas importantes. Análisis técnico de Tesla desde cero con información financiera de la empresa, indicadores de mercado, herramientas de proyección y previsión de futuro. Espero que te haya sido útil. Si te queda alguna duda porque te lo expliqué muy mal o por lo que sea, te leo en los comentarios o podemos charlar directamente por Instagram. Vale, aún no nos podemos graduar porque aún tenemos que analizar un activo completamente diferente a una acción. Vamos a cerrar este mega tutorial completo de TradingView analizando desde cero la mamá de las criptomonedas Bitcoin. Vamos a buscar aquí BTC, que es el ticker de Bitcoin. Nos vamos a criptos y seleccionamos, por ejemplo, los datos del exchange de Coinbase, que sería el equivalente a un Nasdaq para las acciones. Restablecemos aquí el gráfico y como vemos tenemos aquí cargado el gráfico de un día. Cada vela representa un día. Antes de empezar con el análisis del gráfico de Bitcoin, si queremos analizar el panorama actual del mercado cripto, algo muy cool que seguro has visto y te has preguntado de dónde salen estas imágenes, esa gráfica de cuadrados verdes y rojos con todas las cripto, eso lo puedes conseguir con TradingView. Simplemente nos vamos aquí al navegador, buscamos TradingView Heatmap cripto, esto es el típico mapa de calor de cripto, y le damos a esta opción y aquí tenemos una representación gráfica muy cool del mercado cripto. Entre más grande sea el cuadrado, más capitalización de mercado tiene la moneda. Como es obvio, Bitcoin tiene el pedazo del pastel más grande. Si ponemos el cursor por encima de cualquiera de estos cuadrados vamos a ver algo más de información. Como vemos, el precio actual de Bitcoin al momento de grabar este video es de 69.701,58. El market cap o capitalización de mercado, que se calcula en el caso
caso de las criptomonedas, multiplicando el valor de cada moneda por el número total de monedas en circulación. Vemos que en el caso de Bitcoin, y al tener el pedazo del pastel más grande, tiene pues un market cap de nada más y nada menos que 1.39 trillones de dólares, trillones americanos. Eso sí, en español vendrían a ser pues 1.39 billones. Vemos que el precio ha bajado y por eso está en rojo. Ha bajado en relación a las últimas 24 horas, ha bajado un 0.96%. Y luego pues vemos el resto de criptos que existen, incluidas como no las stablecoin como USDT de Tether o la USDC de Coinbase. Una vez más, el tamaño del cuadrado representa la capitalización de la moneda en concreto. Así que bueno, primera herramienta que nos provee TradingView en el contexto de las criptomonedas. Siguiente dato importante sobre Bitcoin que lo podemos visualizar aquí en TradingView, ya que hay un gráfico dedicado. Esto es el dominio de Bitcoin frente al resto del mercado cripto. Es decir, si todo el mercado cripto fuese una pizza, este gráfico nos va a decir qué tan grande es el pedazo de Bitcoin. Para ello tenemos que buscar un gráfico en concreto, el cual se llama BTC.D de dominio. Seleccionamos aquí el primero. Aquí, como vemos, el dominio de Bitcoin frente al resto de las criptomonedas es del 59.38%, es decir, más de la mitad de todo el dinero que está puesto en todo el mercado de las criptomonedas está puesto en Bitcoin, lo cual, si volvemos aquí a nuestro mapa de calor, lo podemos comprobar. Aquí, si dividimos este rectángulo, pues como ven, aquí más de la mitad, más exactamente más del 59% de todo el mercado pertenece a Bitcoin. Ahora, ¿y de qué nos sirve esta información? Si miramos lo que nos dice este gráfico desde 2020 hasta hoy, que a inicios del 2021, durante el pico del ciclo anterior, la dominancia de Bitcoin llegó a su punto más alto, cerca del 73%. Esto significa que más o menos 3 de cada 4 dólares invertido en todo cripto estaban puestos en Bitcoin. Luego, a mediados del 2021, la dominancia se desplomó al 40%. ¿Por qué? Porque fue la famosa temporada de altcoins o la alt season, donde los inversores están eufóricos, venden Bitcoin para comprar Ethereum, Solana, Cardano, Memecoins, otros proyectos para hacer un por 100, y pues ese colapso en la dominancia de Bitcoin es la huella clásica de un mercado en euforia total. Desde 2023 vemos una recuperación sostenida de la dominancia de Bitcoin, subiendo escalón por escalón hasta superar el 66% en 2025, y actualmente estamos en aproximadamente el 59%. ¿Qué nos dice que Bitcoin tenga una dominancia del 59%? Nos dice básicamente dos cosas. Primero, que el mercado está en una fase de, digamos, relativa cautela. Los inversores, tanto institucionales como los de retail, están prefiriendo refugiarse en Bitcoin, que es la cripto más segura del ecosistema, en lugar de arriesgarse con altcoins que son pues básicamente más volátiles. Lo segundo y lo más importante es que aún no estamos en plena euforia. Históricamente, cuando estamos en estos picos de euforia, pues coincide con la dominancia de Bitcoin situándose por debajo de más o menos el 45 o el 50%. Mientras que la dominancia de Bitcoin se mantenga alta, significa que la alt season aún no ha llegado, o quizás ya pasó. Cuando estamos en una alt season, el mercado está en modo codicioso. Ahora, ¿cómo podemos visualizar esa codicia del mercado? Si volvemos aquí al gráfico normal de Bitcoin, vamos a los indicadores, buscamos Fear y seleccionamos el segundo, el famoso índice de miedo y codicia. Veamos aquí un poco el gráfico y vemos que actualmente el mercado, según este índice, y obviamente al momento de grabar este video, el mercado está en modo neutral con tendencia al miedo. Hace ya un tiempo que el mercado está así pues como medio aburrido, y por eso vemos que el índice está aquí entre medias. Si llegamos a ver caídas más marcadas y la gente empieza a vender, el índice se va a mover hacia la parte roja, que significa el miedo. Y cuando estamos en un ciclo de cripto en medio de un alt season, que es donde más euforia vemos, este indicador se va a ir aquí a la zona verde o la de codicia, donde la gente va a estar pues comprando como loca cripto, comprando memecoins y multiplicando su dinero por 10 o más. Mi opinión personal, y no es que yo esté aquí para dar consejos financieros ni muchísimo menos, pero pues un error que veo bastante común es que la gente empieza a comprar cripto cuando el indicador está en verde, porque piensan, hombre, pues verde es bueno, todo el mundo está hablando de cripto, todo el mundo está comprando cripto, todo el mundo está multiplicando sus inversiones. Pero cuando todo el mundo está hablando de cripto, pues digamos que ya es muy tarde, el mercado está saturado, hay muchísima especulación, hay mucho inversor inexperto en el mercado, lo que inevitablemente nos va a llevar a unas caídas. Los que conocen el mercado suelen hacer exactamente lo opuesto, pues suelen entrar en momentos de extremo miedo, que suele coincidir con los precios más bajos del mercado, cuando podemos comprar a precios de rebajas, esperar que empiece la euforia, que los inexpertos entren al mercado, que se vuelva el mercado codicioso, es decir, que el índice se mueva hacia la parte verde, y es ahí donde los inversores sofisticados empiezan a vender, empiezan a cerrar posiciones, mientras que todo el mundo está pues como locos comprando cripto. Estos inversores ya han salido de
el mercado y están disfrutando de ganancias altísimas. Bien, para mostrarte cómo vamos a usar la siguiente herramienta, vamos a cambiar aquí la temporalidad a una temporalidad mensual. Cambiamos la escala del gráfico a la logarítmica y lo que vamos a hacer es, usando la herramienta de líneas verticales, vamos a marcar los halving de Bitcoin para analizar el impacto de este evento en el precio de Bitcoin. Halving, ¿qué es el halving de Bitcoin? La palabra viene del inglés half, que significa mitad, y eso es exactamente lo que ocurre. El halving es un evento programado dentro del código de Bitcoin que sucede cada 210.000 bloques minados, lo que equivale aproximadamente a 4 años. Lo que se reduce a la mitad es la recompensa que reciben los mineros por validar cada bloque de transacciones. Los mineros son quienes con sus computadoras megapotentes procesan y verifican las transacciones, y a cambio la red les paga con Bitcoin recién creados. Ahora, en cada halving esa recompensa se corta en un 50%. En los inicios de Bitcoin los mineros recibían 50 BTC por bloque, después fue bajada a 25, luego a 12.5, 6.25 y tras el último halving de abril del 2024 la recompensa actual es de 3.125 BTC. Ahora, ¿por qué está diseñada así? Porque Bitcoin tiene una oferta máxima fija de 21 millones de monedas. Nunca habrá más de esas 21 millones de Bitcoin. El halving es el mecanismo que regula cómo se van emitiendo esas monedas de forma progresivamente más lenta hasta que en el año, atención, 2140 se minará el último Bitcoin. Los halvings tienen un efecto muy importante en el precio de Bitcoin, así que como no, vamos a marcarlos en el gráfico para poder ver su efecto. Aquí me acabo de dar cuenta que los datos de Coinbase no son los más antiguos, ya que solo van hasta el 2014, así que vamos a cambiar al gráfico con datos de Bitstamp, donde pues vemos aquí que los datos están desde el 2011. Vale, tengo aquí las fechas de los halvings de Bitcoin, así que vamos a marcarlas en el gráfico. Bien, ya tenemos aquí todos los halvings marcados en el gráfico. Vamos a cambiar a una temporalidad semanal y vamos a analizar el impacto que han tenido estos eventos. Si tomamos el primer halving del 2012 y vamos hasta el próximo alto, vemos que el precio se pegó una subida del, atención, 11.000%, en el siguiente halving una subida del 3.000%, luego una subida del 741% y en el último, que sucedió en el 2024, vemos una subida pues menor que las anteriores, pero aún así bastante significativa, del 112%. Así que como vemos hay pues un patrón repetitivo de una subida de precio después de cada halving, que aunque va gradualmente perdiendo algo de fuerza, podemos usar ese patrón para vigilar precios futuros, así que vamos a marcar el próximo halving, que está previsto para mediados del 2028 aproximadamente, así que vamos a marcar el próximo halving aquí, digamos, en julio del 2028. Como históricamente ha venido pasando, podemos a partir de este punto quizás tener un repunte en el corto plazo, luego una bajada importante hasta que lleguemos al próximo halving, donde podríamos esperar, con base a lo que ha pasado antes, que el precio empiece de nuevo a recuperarse para llegar a máximos históricos, como lo ha hecho siempre, donde después de cada halving va y rompe pues el récord anterior de precio. Bien, vamos ahora a usar un indicador en el gráfico de Bitcoin sobre un concepto muy interesante conocido como el Stock to Flow Ratio, un ratio que es aplicado a elementos escasos como el oro, que mide su escasez. Compara el stock, es decir, la cantidad de Bitcoins que ya existe, con el flow, que es la cantidad de Bitcoin que se mina cada año. Cuanto mayor es el ratio, más escaso es el activo y por consiguiente, en teoría, más valioso debería ser dicho activo. Después de cada halving, este ratio se duplica automáticamente porque el flow, la emisión de nuevos Bitcoin, se corta a la mitad, haciendo que Bitcoin sea más escaso con el paso del tiempo. Bien, buscamos aquí stock, seleccionamos este y pues este indicador nos muestra el precio que Bitcoin con relación al stock to flow ratio debería tener. Digamos que no nos muestra el precio de mercado, sino el precio justo con base a este ratio. Si nos vamos aquí al pasado, vamos a ver que este indicador nos dice que, por ejemplo, en el 2012, cuando el precio real era de $11, el precio debería ser de 10.6, con lo cual bastante justo el precio en relación al precio real. En el siguiente halving, donde el precio era de $656, el precio justo era de 454, un poquito más bajo, pero como se empiezan a producir menos Bitcoins por el efecto del halving, vemos como el ratio sube rápidamente aquí a los $5.000 y pico de precio justo, mientras que el precio real estaba muy por debajo de ese ratio, alrededor de los $2.000. Siguiente halving, ambos precios bastante parecidos, pero como al producirse aún
aún menos bitcoins, vemos cómo el precio sube de forma significativa, esta vez mostrando un precio justo en el 2021 de los $100,000, cuando para ese entonces el precio llegó solamente hasta los $69,000 aproximadamente. Ahora, aquí lo que vuela la cabeza es lo que marca el indicador en el último halving, donde se nos muestra que el precio real está muy por detrás del precio justo de Bitcoin. En el halving del 2024 el precio de mercado de Bitcoin era de unos $70,000, pero el indicador nos decía que el precio ya debería estar en los $120,000. Y fíjense aquí, si vamos a la mitad, que es donde se ajusta el stock to flow, miren el precio recontraloco que nos marca este indicador. Nos dice que con base a la escasez de Bitcoin, el precio debería ser de ni más ni menos que de $1,280,000 por cada Bitcoin. ¿Llegaremos a esos precios? ¿Quién sabe? Yo pienso que sí, puede que nos lleve algo más de tiempo, pero personalmente soy de los que piensa que vamos a llegar a precios por encima del $1,000,000 por cada Bitcoin. Un apunte súper rápido sobre este indicador es que hay varias versiones del Stock to Flow Ratio. Quizás el más famoso es el de Plan B, el cual nos muestra precios más conservadores, pero aún así un dato bastante importante a tener en cuenta si estamos pensando en invertir en Bitcoin como una inversión a largo plazo. Bien, vamos ahora a analizar el gráfico como tal. Lo que hemos visto hasta ahora simplemente es un complemento al análisis técnico que empieza justo ahora. Nos mantenemos aquí en el gráfico semanal, lo que quiere decir que esto va a ser un análisis muy a largo plazo, que nos va a dar una vista general de lo que va a pasar o de lo que puede pasar en los próximos meses o años para el precio de Bitcoin. Como ustedes saben, en mi canal, cuando analizo criptomonedas, utilizo el método de análisis basado en la teoría de las ondas de Elliott, un método de análisis que lleva siendo bastante famoso desde los años 60, donde en función de extensiones y retrocesos Fibonacci podemos medir hasta dónde se va a extender o contraer el precio de un activo, en este caso de Bitcoin. Este método tiene una serie de elementos técnicos que, si te interesan, te dejo un vídeo explicativo en la sección de descripción donde te explico todos los fundamentos de este método de análisis. Bien, lo que vemos aquí en el gráfico es el comportamiento del precio desde más o menos el 2020 hasta el día de hoy, donde al momento de grabar este segmento estamos en los $69,000 por cada Bitcoin. Vemos aquí que el máximo anterior en el ciclo anterior fue marcado en noviembre del 2021, cuando llegamos a los $68,000, y luego, como es normal, empezó lo que conocemos como el cripto invierno, donde vemos estas caídas tan marcadas de precio, que en este caso fue una caída de más del 77%, llegando a precios increíbles, tocando aquí los $15,000. A partir de noviembre del 2022, un año después, vemos el fin del ciclo bajista y empieza esa remontada, donde a mitad de camino llegó el halving en el 2024, donde el precio estaba a niveles del máximo anterior, y luego, como históricamente ha venido sucediendo desde los inicios de Bitcoin, nos marcamos un máximo histórico cuando llegamos a los $126,000, dándonos una subida desde el bajo más bajo hasta este alto de más del 700%, retornos que en un activo más tradicional son simplemente inalcanzables. Vale, ok, pero digamos que mirar el pasado es fácil, decir si yo hubiese comprado aquí, si hubiera vendido allá, aquí tendría una ganancia del 700%, genial. Pero ¿y cómo podemos utilizar esta información para el futuro? Ok, vamos entonces a empezar usando las herramientas de Fibonacci y las ondas de Elliott para ver qué podemos identificar con lo que estamos viendo en el gráfico. En la teoría de las ondas de Elliott vemos que se presentan 5 movimientos, 5 ondas en dirección de la tendencia, y luego se viene un movimiento correctivo de 3 ondas. Así que vamos a marcar las ondas que ya tenemos claras aquí en el gráfico, empezando desde el punto más bajo, marcando aquí la onda 1, la onda correctiva 2, la onda 3, onda correctiva 4 y la onda final 5. Luego se viene un retroceso de 3 ondas marcadas como ABC. Estas ondas aún no se han completado, es lo que actualmente está sucediendo, así que las vamos a marcar aquí de forma provisional en un ABC. Esto representaría básicamente un ciclo completo de Bitcoin que se tarda aproximadamente 4 años. Ahora, para que podamos ver cómo funciona este método y su poder hipotético de predicción, vamos a borrar aquí estas ondas, vamos a usar la herramienta de replay y vamos a ir al pasado para que vean cómo funcionan estas ondas y cómo este método podría haber visto hasta dónde se iba a extender y retroceder el precio de Bitcoin. Vamos a volver aquí, digamos, hasta octubre del 2023 y vamos a suponer que estamos en este punto, que la fecha de hoy es el 9 de octubre del 2023. Tenemos este gráfico y queremos saber para dónde va a ir el precio de Bitcoin. Vamos a borrar aquí estas 5 ondas también y vamos a ver cómo las podemos formular desde el inicio. Lo primero es identificar en qué punto del mercado estamos para saber para dónde vamos, y para ello tenemos varias pistas. Por ejemplo, los halvings, y vemos aquí que después del rally anterior se dio esta corrección que, como dije, se compone en 3 ondas que las podemos ver aquí claramente usando la herramienta de Elliott de ABC, que las podemos marcar. Donde termina la onda C es
es donde marca el final del ciclo anterior, el final del cripto invierno, y es donde podemos esperar poder ver la recuperación del precio. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que este es el bajo más bajo? Resulta que en la teoría de las ondas de Elliott, la onda C tiene que estar compuesta de 5 subondas. Vamos a ver si la onda C las tiene. Cogemos la herramienta de Elliott de 5 ondas y las identificamos aquí: onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5, bastante claras diría yo. Así que tenemos la primera confirmación que la corrección ya pasó y que a partir de este punto el precio no debería ir más para abajo. Ahora, ¿con una confirmación es suficiente? Por supuesto que no. Tenemos que buscar tantas confirmaciones de nuestra hipótesis como sea posible para que podamos tener más confianza en nuestro análisis. Otra pista que nos da la teoría de las ondas de Elliott es que después de un rally como el anterior, que empezó por allá por abril del 2020, el retroceso debe ser normalmente del 50%. Así que vamos a ver si se cumplió, vamos a ver si este retroceso es del 50% o no. Cogemos la herramienta de retroceso Fibonacci, que la tengo aquí en favorito, pero también la puedes encontrar aquí. Nos vamos al inicio del rally anterior y proyectamos hasta el final del rally, el cual fue aquí. No se debe confundir con este otro alto. Este ya hacía parte de la corrección ABC que tenemos aquí, y miren ustedes lo preciso, fíjense con qué precisión el precio retrocedió el 50% del rally anterior. Yo no estoy haciendo aquí nada, no estoy forzando para que coincida, yo simplemente tomé el inicio y el final del rally anterior y vemos que matemáticamente el precio en este caso retrocedió el 50% hasta aquí a los $15,700 aproximadamente. Conclusión, tenemos aquí dos confirmaciones súper fuertes de que este fue el bajo más bajo y que a partir de ahora el precio debería empezar a subir. Es más, tres confirmaciones. Vemos que después del rally anterior tenemos tres ondas correctivas marcadas como ABC. Esa es la primera confirmación. Segunda confirmación, que la onda C se subdivide en 5 ondas. Aquí la tenemos: 1, 2, 3, 4 y 5. Y confirmación número 3, que el precio debe retroceder alrededor del 50%, y como vimos aquí, pues efectivamente así fue. Ahora, como estamos suponiendo que este es el presente, que estamos en octubre del 2023, vemos que el precio está aquí. Hemos confirmado varias cosas del pasado que pues algunos dirían que es fácil de hacerlas coincidir, ¿vale? Pero ¿y el futuro? ¿Puede la teoría de las ondas de Elliott mostrarnos el futuro y ver potenciales extensiones? Por supuesto que sí. Lo primero es que, teniendo confirmación que la corrección terminó aquí, la teoría de las ondas de Elliott nos dice que se vienen 5 ondas en dirección de la nueva tendencia, que en este caso es alcista, es decir, que nos vamos a ir para arriba. Así que vamos a ir aquí a marcarlas. Empezamos aquí desde la onda 1, final de la onda 2, pondremos por aquí la onda 3, corrección en onda 4 y por último la onda 5. La teoría de las ondas de Elliott nos dice también que normalmente la onda 3 es la más agresiva, es la onda que más beneficio nos da, y como vemos aquí la onda 2 ya terminó, así que nos interesa montarnos en la onda 3 en un escenario idóneo, entrar aquí en el punto más bajo y saber dónde nos tenemos que salir para poder pues maximizar nuestras ganancias, es decir, pues no salirnos demasiado pronto y dejar ganancias pues encima de la mesa, o tardarnos mucho en salir y perder dinero cuando el precio empieza a retroceder de nuevo. Así que TradingView, por supuesto, nos brinda herramientas para poder proyectar estas ondas de Elliott y ver hasta dónde nos podemos extender y saber pues cuál podría ser un punto interesante para nosotros salirnos del mercado a tiempo y poder disfrutar de las mayores ganancias posibles. Así que vamos a medir esas extensiones. Utilizamos esta herramienta de extensión Fibonacci. Vamos a ajustar aquí un poco el gráfico. Empezamos aquí desde el inicio de la onda 1, final de la onda 1 y bajamos hasta el final de la onda 2. Vale, tenemos aquí estos niveles Fibonacci. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con ellos? La teoría de las ondas de Elliott nos dice que la onda 3 suele extenderse entre el 1.2 y el 1.6, así que vamos a poner la onda 3 en el 1.6, vamos a ajustar la onda 4 de momento por aquí y la onda 5 la vamos a poner momentáneamente por aquí. No sé si te estás dando cuenta del valor de esta información que nos da la herramienta, porque tú puedes entrar en el mercado aquí, pero ¿cómo sabes si tienes que vender aquí o aquí o aquí? O incluso ¿cómo saber si debes esperar a vender aquí o esperar hasta, no sé, los $300,000? ¿Cómo saber dónde salirse de verdad? Con esta herramienta y conociendo la teoría de las ondas de Elliott podemos tener pues una visión más estructurada de hasta dónde se puede extender el precio en este movimiento. Tenemos aquí la onda 3 en la extensión 1.6 y ahora pues vamos a ver qué fue lo que hizo el precio en realidad. De nuevo, yo aquí no estoy forzando estos puntos para nada, yo solo pues estoy aquí simplemente marcando los puntos que nos dicta las ondas de Elliott, así que vamos a ver qué fue lo que hizo el precio últimamente. Tú abriste operaciones aquí, ves cómo el precio rompe para arriba y empieza a subir de forma más fuerte, se cansa aquí un poco, luego de nuevo llega de forma casi matemática al 100% Fibonacci, toma una vez más un poquito de impulso, luego rompe de forma súper decisiva perforando el 1.2, el 1.38 y llega una vez más como un reloj suizo hasta el 1.6, el famoso Golden Ratio de ondas de Elliott. Tú ya sabes que aquí puedes vender perfectamente. Vemos aquí cómo empieza a formarse la onda 4, como sabemos en un movimiento ABC, marcamos aquí la onda 4
y empieza aquí de nuevo el repunte para arriba en la última onda, la onda 5, que vamos a ver hasta dónde se extiende esta onda. Vemos aquí cómo podemos dividir la onda 5 a su vez en 5 subondas, onda 1, onda 2, vemos el ascenso en onda 3, como es normal, bien agresivo por aquí arriba, empieza a consolidarse en onda 4 y vemos cómo termina en el alto anterior de onda 3 para tomar el último impulso para arriba cuando de forma una vez más súper precisa llega al nivel Fibonacci de 2.38, donde llegamos a los $126,000 y a partir de ahí, como todos sabemos, empezó esta nueva corrección que es donde estamos actualmente. Yo no sé a ti, pero a mí esto de verdad me vuela la cabeza. Poder ver esto en acción con semejante precisión, para mí esto de verdad es increíble. ¿Tú conocías la teoría de las ondas de Elliott? ¿Pensaste que algo podría llegar a ser tan preciso? Te leo en los comentarios. Yo sé que tú aún no estás muy convencido que esto es como demasiado preciso y que además, como fue en el pasado, yo podría haber acomodado todo para que coincidiera. Y la verdad me parece bien por ti. Deberíamos siempre dudar y buscar pues la mayor cantidad de evidencia hacia la verdad. Ahora, ¿qué evidencia crees tú que deberías ver para corroborar la capacidad de predicción de las ondas de Elliott? Una prueba interesante podría ser hace unos 2 años, cuando nada de esto había pasado, y si yo tuviera por ahí un vídeo donde salgo diciendo todo lo que estoy diciendo ahora, ¿podría yo hace 2 años haber dicho que el precio de Bitcoin iba a llegar a estos niveles? Puedes ir a mi canal y buscar este video, que también te lo dejo en la sección de descripción. Este video, como ves aquí, es del 26 de marzo del 2024, hace más de 2 años, donde dije lo siguiente. Y actualmente estamos en el desarrollo de esta onda 3 que no ha terminado. Tenemos aquí una extensión que nos podría llevar a los $77,000. Llegamos hasta los 73,000. Retroceder en esta onda 4. El retroceso de la onda 4 yo lo tenía marcado a los 49,000. Llegamos a los 48,700 para tomar impulso y luego completar el ciclo aquí alrededor de los $130,000 por cada Bitcoin. Llegamos a los $126,000, menos de $4,000 de margen de error. Hace más de 2 años dije esto una vez más, no porque yo sea nada, simplemente siguiendo este método de análisis, conociendo los fundamentos y proyectando extensiones y retrocesos. Bien, seguimos entonces con nuestro análisis de Bitcoin. Si hubieras abierto una operación aquí, te sales como lo hacen la mayoría de los inversores en el final de la onda 3, habrías tenido unas ganancias de casi el 200%. Una vez más, esto fue en el pasado, todo muy interesante, pero pues a menos que tengamos una máquina del tiempo para volver al pasado, digamos que toda esta información es un poco irrelevante, no nos sirve de nada si es que queremos entrar ahora en el mercado. Sí, pero no. Podemos hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer y proyectarnos desde aquí hacia el futuro siguiendo los mismos pasos. Si aquí vimos que después de este rally se vino una corrección en ABC, aquí podemos hacer lo mismo. Si este es el final del rally, ahora deberíamos ver una corrección en ABC, así que las podemos marcar: onda A, onda B y onda C. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo va a terminar esta corrección? Como lo hicimos antes, podemos usar 2 indicadores. Uno es el 50% de retroceso Fibonacci y el segundo son las 5 subondas de la onda C. Algo muy importante, y es que ahora mismo estamos viendo que los precios se están yendo para arriba. Al momento de grabar este segmento, el precio de Bitcoin está alrededor de los $69,000. No sé en qué punto esté ahora cuando estés viendo este video, pero lo importante es notar aquí que aunque los precios estén yendo para arriba, no quiere decir que la corrección ya terminó. Este es un movimiento para arriba, pero aún estamos en una corrección donde la onda B incluso puede superar los valores anteriores, algo que ya ha pasado en el pasado, y pegarse una subida nada mal de un 100% o incluso más. Y pues muchos pensarán que el precio va a seguir subiendo, pero es cuando se dan cuenta que aún falta la onda C y los precios vuelven a irse para abajo. Tenemos entonces que el final de la onda C marcaría el final de esa corrección, donde según mi opinión personal deberíamos ir a buscar precios alrededor de entre los 30,000 o los $50,000. Ahora, no especulemos, miremos hasta dónde nos dicen las herramientas que puede retroceder el precio. Aquí vamos a hacer lo mismo, tomamos la herramienta de retroceso Fibonacci desde el inicio del movimiento alcista hasta el final de ese movimiento a este punto y proyectamos aquí un poco hacia la derecha y vemos que el precio, conforme a la teoría de las ondas de Elliott, debería retroceder más o menos el 50%, como lo dije antes, hasta más o menos los $44,000. Y aquí tú seguramente estés en desacuerdo conmigo, estarás pensando que el precio de Bitcoin no puede retroceder tanto, que es imposible llegar hasta esos puntos. La verdad, pues
Tienes razón, yo puedo tener razón, tú puedes tener razón, cualquiera de los dos podríamos tener razón o estar equivocados. Lo mismo pasó en el ciclo pasado, donde el precio de Bitcoin llegó casi hasta los $70,000 en su punto alto y la gente pensaba que era imposible que el precio pudiese llegar por debajo de los $20,000 y mira, aquí alcanzó a llegar a los $15,000 en el punto más bajo. Así que, por supuesto, una vez más, puedo estar equivocado, esta es simplemente mi opinión personal, el mercado al final siempre puede hacer lo que se le dé la gana, pero si miramos a patrones que se dieron en el pasado, pues podemos tener una idea de lo que puede pasar en el futuro y pues yo a día de hoy pienso que Bitcoin en esta onda C debería retroceder idealmente alrededor de los $44,000, pero si no en un rango entre los 30,000 y los 50,000 en el próximo mercado bajista. Ahora, ¿qué podemos esperar cuando el precio llegue a estos rangos? Bueno, pues va a pasar lo que ha pasado siempre. El precio llega a estos niveles, empieza aquí a oscilar un tiempo y luego empezará a mostrar pues signos de recuperación cuando empiece a moverse hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que yo hago normalmente? Esperar una señal. ¿A qué me refiero? Si ya sabemos que después de una corrección se viene una subida, como pasó aquí, que se vinieron estas 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5, pues lo que podemos hacer aquí es proyectar esas 5 ondas. Si yo pienso que el precio va a retroceder hasta aquí, pues proyecto las 5 ondas, onda 1, onda 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de la confirmación? Yo normalmente lo que hago es esperar que se pinten la onda 1 y la onda 2. Y cuando lleguemos aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos hacer exactamente lo que hice aquí al proyectar estos niveles. Utilizamos la herramienta de extensión Fibonacci, marcamos desde el inicio de la onda 1 al final de la onda 1 y bajamos aquí hasta la onda 2. Ondas hasta el momento hipotéticas, por supuesto, aquí nos estamos imaginando el futuro. ¿Y qué nos dice la herramienta? Bueno, pues nos dice que el precio, por ejemplo, en la onda 3 podría llegar alrededor de los $154,000 si es que llegamos a la extensión dorada, al Golden Ratio, al 1.618. La onda 4 la podemos poner, por ejemplo, aquí en uno de estos niveles y la onda 5, como pasó en el ciclo pasado, la podemos poner alrededor de la extensión del 200% o el 2.38 a los $248,000. Esto obviamente pues va a depender hasta dónde se extienda esta onda 1. Si esta onda 1 se extiende más para arriba, yo tengo que mover aquí este nivel acorde y si por ejemplo la onda 1 terminase aquí, entonces la onda 3 no se va a extender hasta los $154,000, sino hasta los $281,000 y la onda 5 se podría extender hasta los $600,000. Ahora, todo conjeturas. De momento debemos esperar que se cumplan varias cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, que la corrección ha terminado en onda C, que ya sabemos hasta dónde se puede extender, además que se componga de 5 subondas como lo vimos en el ciclo pasado. Con eso, y luego que tenemos la onda 1 y la onda 2 completas, para luego hacer esta proyección y hacer pues, básicamente el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, donde pudimos proyectar más o menos hasta dónde se iban a extender los precios y poder plantear una estrategia si queremos usar este punto como entrada al mercado y luego vigilar el mercado para cuando lleguemos a estos niveles plantear nuestra salida del mercado. Si hicieras esta operación hipotética, pues estaríamos hablando de una operación con un P&L de más del 220%. Este método, por supuesto, no es aplicable solo a las criptomonedas, sino a cualquier activo, donde aquí, como vemos con todas las herramientas que nos da TradingView, podemos completar un análisis bastante pro, donde no vas a estar adivinando las cosas, vas a tener muchos argumentos para poder sostenerle a cualquiera en qué se basa tu hipótesis, hasta dónde se puede extender el precio, hasta dónde se puede contraer, que se viene de ahora en adelante, y así poder entrar al mercado con muchísima más confianza. Hey, de verdad que te felicito por haber llegado hasta este punto. Ha sido un tutorial bastante intensivo. Hemos cubierto un montón de información. Yo me he divertido mucho creando este tutorial y de verdad espero que te haya sido útil y que ahora te sientas con muchísima más confianza para utilizar esta plataforma. Tu opinión es bien importante para mí. Me encantaría leerte en la sección de comentarios sobre este contenido o sobre contenido que te gustaría ver en videos futuros para poder producir más de ese estilo y darte lo que estás buscando. Si deseas hablar conmigo directamente, recuerda que me puedes enviar un mensaje a mi cuenta de Instagram. Allí reviso los mensajes todos los días y así podemos charlar directamente. Si por otro lado has sido víctima de una estafa o piensas que te podrían estar estafando, también presto un servicio de recuperación de dinero y prevención de estafas. Lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje a mi cuenta de Instagram y allí miramos cómo te podemos ayudar. Recuerda también que tenemos un pacto. Si este vídeo te aportó algo de valor, algo que no sabías, recuerda que me debes un like
Y si por lo que sea no fue así, igual fue un placer tenerte por aquí. Para los que se quedaron con ganas de más, recuerden que aún nos quedan unos cuantos minutos de tutorial justo al terminar este pequeño segmento, donde te voy a estar mostrando contenido extra de secciones que aún no te he mostrado de TradingView. Por favor, cuídense mucho, sean buena gente y nos vemos en un próximo video. Bienvenido de nuevo, veo que te has quedado con hambre de más, con curiosidad de saber qué es lo que aún nos puede ofrecer la aplicación de TradingView, porque sí, aún nos quedan rincones por descubrir, no por nada TradingView es la aplicación de análisis de activo más importante del mercado, porque tiene un montón de herramientas y en este mega tutorial, por supuesto, vamos a intentar cubrirlas todas. Digo intentar porque si de verdad cubriéramos todos los rincones de esta aplicación, este video terminaría siendo un video de unas 17 horas y ni yo podría producir semejante cosa ni tú te lo comerías. Así que bueno, vamos a descubrir qué es lo que aún no te he mostrado de TradingView. Te veo dentro. Bien, continuando donde lo dejamos en los elementos de la parte superior, como te habrás dado cuenta en el resto del vídeo, yo utilizo este widget que lo puedes mover a donde tú quieras y aquí es donde tú vas a poder poner las herramientas que más usas. Es básicamente una sección de favoritos. Aquí, como ves, yo tengo la extensión y retroceso Fibonacci más las ondas de Elliott de la 1 a la 5, la corrección ABC, el triángulo ABCDE y la corrección plana WXY. Ahora, ¿cómo puedes añadir elementos a este widget? Digamos que tú utilizas mucho pues esta línea para hacer líneas de tendencia, líneas de soporte, resistencia, canales, lo que sea. Entonces te conviene tenerla siempre a la mano. Así que para añadirla simplemente buscas la herramienta como tal, en este caso la línea de tendencia, y te darás cuenta que todas las herramientas tienen esta estrella al lado que si la seleccionas se te va a añadir a tu widget de favoritos. En TradingView, y dependiendo de la membresía que tengas, puedes agrupar o digamos tener vistas de gráficos diferentes en categorías o grupos. Por ejemplo, como ves aquí yo tengo esta categoría o este grupo llamado corto plazo, donde solo tengo gráficos de, no sé, 15 minutos o una hora o así, y luego tengo otro grupo completamente independiente para los gráficos diarios, otro para los semanales, y así puedes crear tantos como tú quieras, como lo dije, dependiendo de la membresía que tengas. Ahora, dentro de estos grupos puedes tener subcategorías. Por ejemplo, aquí en el grupo de corto plazo yo tengo aquí criptos, donde tengo todas las criptomonedas menos Bitcoin, pero luego tengo una subcategoría solo para Bitcoin, donde solo tengo gráficos relacionados a Bitcoin aquí en forma de lista, y aquí arriba puedes crear listas nuevas. Para añadir una lista simplemente le damos aquí al símbolo de más y buscamos el activo que queremos añadir, por ejemplo USDC, vamos a cripto y añades el que te interese y luego lo verás en la parte de abajo. Para continuar con la parte superior, en esta lupa puedes buscar herramientas o funcionalidades. Por ejemplo, podemos buscar aquí Fibonacci y vemos que nos aparecen todas las herramientas y funcionalidades relativas a Fibonacci. El siguiente icono es el típico icono de configuración, donde vas a poder cambiar tanto aspecto visual de la plataforma como el resto de configuraciones disponibles. Vemos aquí que nos lo presenta en forma de categorías. Con esta función entramos en pantalla completa. Para salir lo hacemos con la tecla de escape. Con el símbolo de la cámara podemos hacer una captura de pantalla y luego tenemos varias opciones para compartirla. La siguiente opción es útil para traders profesionales, los cuales pueden vincular un broker directamente aquí en la plataforma para poder operar directamente desde TradingView. Aquí en la sección de publicar vas a tener la opción de compartir ideas con la comunidad de TradingView. Luego tenemos esta barra lateral de la derecha, donde vamos a tener pues otro universo de secciones. Como ves, la plataforma nos ofrece una amplísima gama de posibilidades. La primera de ellas es la sección que tendrás habilitada ahora mismo, que es la que nos muestra la información relativa a los gráficos. Aquí en esta sección vas a poder ver todos los activos que tienes añadidos a tu lista, y dependiendo del activo que tengas actualmente cargado en el gráfico, vas a poder ver en la parte de abajo toda esta información pues súper relevante del activo, tales como el volumen de tradeo, el market cap. Como vemos aquí, pues varios gráficos relativos a temas de beneficios, dividendos y otros datos estadísticos súper interesantes que los puedes utilizar para complementar o validar tu análisis técnico, y aquí pues los tienes todos a la mano en esta sección. En la siguiente sección es donde vamos a poder gestionar nuestras alertas, donde básicamente la aplicación nos va a mandar notificaciones pues a tu móvil, a tu correo electrónico, cuando se cumplan las condiciones que tú elijas. Por ejemplo, ser notificado cuando el precio de Bitcoin baje a los $50,000 o cuando haya subido un 20%, etc. Aquí es donde puedes gestionar este tipo de alertas. La siguiente sección es la del árbol de objetos
de ventana de datos que te va a mostrar pues un listado de todos los elementos que tienes actualmente en el gráfico. Si seleccionamos uno, nos va a mostrar en el gráfico dónde está pues esta herramienta o indicador. De la misma forma, si tocamos pues una herramienta o un indicador en el gráfico, nos va a mostrar aquí en la lista desde donde también vamos a poder configurarlos, moverlos, etcétera. La siguiente sección es la sección de chats, donde vas a poder ver diferentes publicaciones de otros usuarios de TradingView que estén hablando sobre activos que tengan en común. En la sección de abajo tenemos los analizadores, donde TradingView nos va a mostrar pues un resumen de los datos más importantes de los activos más populares dependiendo de la zona que tengamos cargada en la plataforma. Ahora mismo yo tengo cargado pues los Estados Unidos y por lo tanto vemos aquí datos de las acciones más importantes de este país como Nvidia, Google, Amazon, Tesla, y por cada una de ellas nos va a mostrar diferentes datos relevantes tales como el precio actual, cuánto ha cambiado en las últimas 24 horas, el volumen de tradeo, etcétera. Si seleccionas por ejemplo España, pues evidentemente la plataforma va a hacer lo mismo con los activos más importantes de dicho país. Sección bastante útil, digamos, para empezar el día y poder tener pues un panorama actual del mercado en tu país. Continuamos más abajo y encontramos la sección de Pino, que pues esta sección seguro que le va a resultar pues muy interesante a los que son pues más técnicos. Aquí puedes añadir código e implementar diferentes funcionalidades. Por ejemplo, yo tengo aquí un pequeño bloque de código que lo voy a pegar y pues básicamente añade un texto al gráfico. ¿Cuál texto? El que tenemos aquí, canal de Mr. Herrera, suscríbete y dale like. Y esto pues va a actuar más o menos como una marca de agua en el gráfico. Para que se haga efectivo le damos a publicar script y luego a añadir al gráfico. Cerramos aquí y como ven ahora el gráfico tiene esa marca de agua con el texto que nosotros hemos ingresado, que evidentemente puede ser lo que tú desees, lo puedes configurar como quieras. Por ejemplo, si el color de la letra no te gusta, la puedes cambiar, por ejemplo, a el color rojo. Le damos de nuevo a publicar y vemos que ahora nuestro texto está en rojo. Obviamente esto tiene infinidad de posibilidades, todo depende de ti y de tu creatividad. Yo aquí de momento voy a dejar este mensaje para que entre en tu mente, tu cerebro lo lea y te diga, oye, de verdad, dale like y suscríbete. La siguiente sección es la de calendarios, la cual nos va a mostrar eventos interesantes que van a pasar en el día de hoy y en los próximos días. ¿Qué tipos de eventos interesantes? Por ejemplo, gobiernos que anuncian cambios en las tasas de interés, publicación de estados financieros de ciertas empresas, publicación de dividendos, que dependiendo de en qué estés invirtiendo y de tu estrategia, pues puede que esta información sea de tu interés. Luego más abajo tenemos la sección de comunidad, donde vas a poder acceder a la sección, digamos, más social de TradingView, donde pues vas a poder ver publicaciones de otros usuarios en relación a ciertos activos. Haz de cuenta que esto es una especie de X o Twitter, pero con usuarios de TradingView, donde puedes, entre otras cosas, ver análisis de otras personas, los cuales los puedes utilizar como punto de referencia para tu propio análisis técnico. Más abajo y quizás menos interesante tenemos la sección de notificaciones con sus correspondientes opciones de configuración. Por último, en esta sección puedes añadir más secciones simplemente seleccionando estas estrellas y como ves se van añadiendo nuevas secciones, pero pues las que te vienen activadas por defecto son las más populares. Por último, quería cubrir rápidamente esta barra de precio donde actualmente estamos viendo los precios en dólares, pero si tú deseas ver los precios en otra moneda, por ejemplo, quieres ver los precios de Nvidia en Bitcoins, lo puedes hacer seleccionando aquí BTC y como ves aquí tenemos los precios expresados en BTC, o quizás quieres ver el precio expresado en la moneda local de tu país, por ejemplo en pesos colombianos, lo seleccionas y aquí te va a mostrar los precios en esa moneda. Más abajo en esta misma barra vas a ver dos opciones, la A de automática y la L de logarítmica. Cuando tienes activada la A, el gráfico se te va a mostrar en la forma predeterminada de forma automática, donde el gráfico se quedará pues digamos estático. Aquí como ves no puedo modificar la escala, para poder modificarla voy a tener que moverla desde aquí donde ves que la A se desactiva. Luego la opción logarítmica, que te va a mostrar la escala de precios en una escala logarítmica donde el precio no va a cambiar en términos absolutos sino en términos porcentuales. Esto es más fácil de entender de forma gráfica y para esto no hay mejor gráfico que el de Bitcoin para que puedas entender esta escala. Vamos a buscar aquí Bitcoin y este es el gráfico de Bitcoin en una temporalidad semanal, donde vemos aquí pues dos grandes subidas, pero si te fijas al principio, como el precio de Bitcoin era tan bajo, vemos básicamente una línea recta y estamos, digamos, de cierta forma perdiendo toda la información de movimientos de 7 años aproximadamente, solo porque en términos absolutos esos movimientos pues fueron muy bajos en comparación a los precios de ahora, pero para hacer un análisis correcto debemos tener en cuenta esos movimientos y para poder capturar el significado de lo que pasó en esos 7 u 8 años pues debemos usar la escala logarítmica, donde vemos que pues ahora sí podemos ver toda la información de los movimientos en los principios de Bitcoin, donde su precio era apenas unos cuantos céntimos o dólares. Si has llegado hasta aquí, de verdad que te debo una cerveza. Ha sido un montón de contenido. Yo de verdad me he divertido mucho creando este tutorial y pues espero que a ti te haya gustado y que sobre todo te haya servido para poder usar esta gran herramienta
herramienta que, aunque súper profesional y completa, pues al principio puede intimidar un poco por la cantidad de cosas que puedes hacer con ella. Déjame un comentario con la palabra burbujas para saber que eres de los que llegó hasta este punto del tutorial, así te dejo un saludo y recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de Instagram y así podemos hablar directamente por allí. Por favor, cuídate mucho, sé buena gente y nos vemos en un próximo vídeo.